Bien, jóvenes, muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar ya la clase de esta semana. Como siempre, espero pues que todos se encuentren bien y que por sus casas todo esté tranquilo, ¿no? Como pueden ver, vamos a desarrollar el tema número 34, que viene a ser pues ya con el tema con el cual vamos a iniciar la última parte pues del curso de química. Vamos a abarcar la química orgánica, ¿no? A partir de aquí, jóvenes, vamos a tratar el estudio de los compuestos solamente orgánicos, ¿no? A nivel, jóvenes, de examen de admisión, la parte de química orgánica es bastante pequeña, ¿no? Si hablamos de la cantidad de preguntas que hacen, pues, máximo, ¿no? En la San Marcos, 7 preguntas, a lo más 1 o 2 máximo, ¿no? De ellos vienen pues de esta parte de química orgánica. Muchas veces solamente un problema, ¿no? De esta parte. Eso no significa pues que no sea importante o que sea pues cortita, ¿no? No lo es, ¿no? Es bastante importante y también es bastante extensa. Pero justamente por su extensión, en el examen de admisión no se incluye todo, ¿no? Porque habría pues que desarrollar muchas cosas y sería pues muy complejo recordar todo, ¿no? Lo que preguntan a nivel de examen de admisión es solamente la parte básica, ¿no? De esta rama de la química que viene a ser la química orgánica. Por eso nosotros también nos vamos a centrar en la parte básica, que es la formulación y nomenclatura, ¿no? Fórmulas y nombres de compuestos. Pero también vamos a mencionar algunas propiedades de los compuestos orgánicos y del elemento fundamental que lo constituye, que es el carbono, ¿no? Porque de esa parte, si conocemos bien las propiedades de los compuestos orgánicos y las propiedades químicas del carbono, en los compuestos orgánicos vamos a entender prácticamente todo lo que corresponde a esta rama de la química. Vamos a empezar entonces definiendo qué cosa es la química orgánica. La química orgánica, jóvenes, es una rama de la química general. La química general es lo que estudia todo, ¿no? Dentro de la química tiene dos ramas o dos partes. Uno viene a ser la química inorgánica, que estudia todos los materiales que no tienen relación con los seres vivos, compuestos inorgánicos o sustancias inorgánicas, que es lo que hemos tratado hasta la semana pasada, ¿no? Desde el tema de átomo hasta el estudio pues de las celdas electrolíticas, ¿no? La electroquímica, sustancias inorgánicas. Y la otra rama de la química general, la química orgánica, que estudia pues a los compuestos orgánicos, ¿no? Se llaman así a los compuestos que tienen relación directa con los seres vivos. Aunque este nombre, jóvenes, de química orgánica está en desuso, se va a cambiar con el tiempo con el nombre de la química del carbono, porque vamos a ver que todos los compuestos que se estudian en esta parte, sean de origen orgánico o no, contienen al elemento carbono. Por eso se les denomina en la actualidad química del carbono. Ahora, eso no significa, desde luego, jóvenes, que todos los compuestos que tengan carbono van a ser orgánicos, ¿no? O se van a estudiar en esta parte, pues, del curso. No es así, ¿no? Hay muchos compuestos, jóvenes, que tienen carbono y no se estudian aquí porque no son, pues, orgánicos, ¿no? Para que un compuesto, vamos a indicar, sea llamado orgánico o sea considerado orgánico, debe cumplir una serie de propiedades, ¿no? Entre ellas, pues, obviamente, deben contener carbono, ¿no? Pero no basta, ¿no? Deben, además de eso, tener, pues, otras características particulares que no todos lo van a presentar. Por eso, no todo lo que tiene carbono va a ser necesariamente orgánico. Bien, fundamentalmente, jóvenes, en esta rama de la química, nosotros vamos a estudiar dos cosas. Nos vamos a centrar en dos cosas, ¿no? En la formulación, o sea, escribir de forma correcta, ¿no? La fórmula de los compuestos orgánicos y su nomenclatura, ¿no? Una vez que tenemos escrita la fórmula, hay que darle nombre característico, ¿no? El nombre correcto. Aunque también vamos a analizar algunas propiedades de los compuestos orgánicos y sus formas de obtención, sus fuentes, de dónde se sacan los compuestos orgánicos. Bien. Empecemos entonces hablando, ya conociendo la definición de química orgánica, de los compuestos que vamos a estudiar, los compuestos orgánicos.
En un inicio, jóvenes, se consideraban con este nombre, compuestos orgánicos, a todos los compuestos que formaban parte de los seres vivos, tanto plantas como animales, o aquellos compuestos que se podían obtener a partir de ellos, ¿no? De las plantas y los animales. Por ejemplo, los azúcares, ¿no? Si hablamos del azúcar, la sacarosa, se obtiene pues de una planta, ¿no? Que es el azúcar de caña, ¿no? La sacarosa, jóvenes, no se puede extraer del agua de mar, no se puede extraer del agua del río, no se puede extraer del aire, no podemos ir a una mina, escarbar y encontrar azúcar, no se podía, ¿no? O no se puede en todo caso, ¿no? La única fuente de obtención de la que podíamos disponer eran pues los vegetales, en el caso de la sacarosa, ¿no? Es por eso que se le dio el nombre pues al azúcar de compuesto orgánico. Y no solamente pues el azúcar, porque vamos a ver que cuando el azúcar fermenta o los azúcares fermentan producen alcohol. El alcohol es un derivado pues del azúcar, también es su compuesto orgánico, ¿no? Y así, jóvenes, muchos compuestos, ¿no? Llamados con este nombre, se les llamó justamente así orgánicos porque se extraían pues de la materia viva, ¿no? Aquí algunos ejemplos, ¿no? Miren, acá tenemos una imagen de la caña de azúcar, de la cual obtenemos pues hidrocarburos, ¿no? En este caso, o carbohidratos, perdón, ¿no? Carbohidratos. Así se les llamaba en un inicio, hoy en día se les conoce con el nombre de glúcidos, ¿no? Ustedes en biología utilizan ese nombre. De ahí sacamos pues la sacarosa, ¿no? Pero también se sacan pues otros azúcares, como la celulosa, ¿no? Que es un azúcar polímera, ¿no? Con la cual se hace pues el papel, ¿no? O el cartón. Y otros pues materiales. Aquí tenemos otra imagen, miren, de esta flor que es el girasol. De sus semillas se extrae otro compuesto orgánico, que son los lípidos, aceites, ¿no? Que lo consumimos pues en nuestros alimentos, ¿no? O para preparar nuestros alimentos. Aquí tenemos otra imagen, por ejemplo, ¿no? Animales o productos de los animales como la leche, ¿no? El queso, el huevo, fuente de proteínas, ¿no? Proteínas. Entonces, en la antigüedad se pensaba justamente eso, ¿no? De que los compuestos orgánicos eran pues aquellos compuestos que formaban parte pues, de los seres vivos, ¿no? Tanto plantas como animales, o podían extraerse a partir de ahí, o procesarse estos y obtener otros compuestos, ¿no? Como hemos mencionado, el azúcar, cuando fermenta se obtiene el alcohol y así. Estos compuestos no podían extraerse, ¿no? De los minerales que existían pues en la naturaleza, solamente pues de los seres vivos. Hoy en día, obviamente esto ha cambiado, ¿no? Porque se pueden obtener compuestos orgánicos de forma sintética, sin recurrir pues a las plantas ni los animales, ¿no? Entonces, ya por síntesis química en laboratorio, se puede obtener muchos compuestos orgánicos. Por eso la definición de compuestos orgánicos ha sido cambiada. Ya no tiene que ver necesariamente con su origen, sino con sus propiedades, como vamos a ver. Esto cambió, jóvenes, hablando ya un poco de historia, cuando se creó o se logró sintetizar el primer compuesto orgánico de forma artificial en un laboratorio sin la necesidad de recurrir pues a las plantas ni los animales, ¿no? Esta relación, jóvenes, directa con los seres vivos de los compuestos orgánicos hizo pensar a muchos químicos en la antigüedad que la síntesis de los compuestos orgánicos dependía de una fuerza especial, llamada fuerza vital. En esos años, ¿no? Antiguos, había una teoría, ¿no? La teoría del vitalismo. Decía pues que la única manera de obtener un compuesto orgánico es a partir pues de la materia viva, de un organismo vivo, porque dentro de él había una fuerza especial, fuerza vital. Y esto lo relacionaron obviamente pues con la religión, ¿no? Decían, pues el único que puede crear pues materia orgánica o seres vivos es Dios, decían, ¿no? Por lo que era imposible crear pues materia orgánica a partir de la materia inerte, es decir, a partir de los minerales no se podía obtener pues compuestos orgánicos, ¿no? Esto cambió, como hemos mencionado, en el año 1828, cuando el químico alemán Friedrich Wöhler sintetizó el primer compuesto orgánico a partir de materia que no tenía relación pues con los seres vivos, ¿no? De materia
inertes, o sea, de muestras minerales. Este compuesto sintetizado, el primero de todos en laboratorio, fue la urea. Wöhler hizo esta reacción. Él extrajo jóvenes sales, ¿no?, de los minerales, una sal particular llamada cianato de amonio. Las sales son compuestos iónicos. Y en su laboratorio, por acción del calor y otros materiales, logró convertir este cianato de amonio en un compuesto covalente orgánico, que es la urea. Esta urea, jóvenes, es idéntica a la urea que se elimina en la orina de los mamíferos, entre ellos, pues, nosotros, los seres humanos, productos del metabolismo de la proteína, ¿no? Nosotros consumimos proteína, en nuestro organismo se degrada hasta convertirse en urea y lo desechamos por la orina. Wöhler logró crear jóvenes urea a partir de material inorgánico y encontró que esa urea era idéntica en propiedades, en estructura y características a la urea pues eliminada por los seres vivos, ¿no?, por los mamíferos. Este fue el primer compuesto que se obtuvo. Y al enterarse, jóvenes, los otros químicos en el mundo dijeron, pues, si Wöhler lo hizo, nosotros también lo podemos hacer, ¿no? Y empezaron, jóvenes, a realizar diversas reacciones químicas de síntesis en los laboratorios y pudieron obtener muchos compuestos orgánicos que se pensaba que solamente podían, pues, ser obtenidos a partir de las plantas y los animales, ¿no? Y hoy en día se obtiene, pues, así, ¿no? Gran parte, jóvenes, de los últimos compuestos orgánicos que tienen mucha aplicación en la industria y la tecnología, han sido creados en laboratorio. Ya no se recurre, pues, a los vegetales cuando se quiere obtener un nuevo, pues, compuesto orgánico, ni a los animales, ¿no? La reacción, jóvenes, en términos de moléculas se observa así, ¿eh? El cianato de amonio, que es esto mismo de acá, es un compuesto iónico, está formado por cationes y aniones, ¿no? Hay separación de especies con carga, pero en el proceso que realizó Wöhler logró convertir este compuesto iónico en un compuesto covalente, porque vamos a ver que los orgánicos son covalentes. En la actualidad, la mayor cantidad de compuestos orgánicos, que son millones de compuestos orgánicos que se conocen, han sido obtenidos ya artificialmente, ¿no?, por síntesis química. Polímeros, ¿no?, pigmentos, insecticidas, fármacos, explosivos, inclusive, jóvenes, vacunas, que antes se obtenía, pues, de la sangre de la vaca, por eso le llamaron vacuna, ¿no? Etcétera, se obtienen ya de forma artificial. Por lo que la definición de compuesto orgánico ya no depende, jóvenes, del origen, ¿no? Porque antiguamente se pensaba que era orgánico porque provenía de la materia viva, pero hoy en día ya no es necesario la presencia de un ser vivo para que podamos obtener materia orgánica. Más bien, ahora un compuesto orgánico se define en función a las propiedades físicas y químicas que manifiesta, ¿no? Para que un compuesto químico sea llamado orgánico, debe cumplir una serie de propiedades. Y estas son las siguientes, ¿no? Aquí, jóvenes, en los libros van a encontrar muchas propiedades de los compuestos orgánicos. Nosotros los vamos a resumir en 6, que son las más importantes. Propiedades de los compuestos orgánicos, entonces. Para que un compuesto, joven, es natural, o sea, que sea extraído, pues, de las plantas o los animales, o artificial, sea obtenido por síntesis en un laboratorio, sea llamado orgánico, debe cumplir con las siguientes características. Ojo que en los laboratorios también se pueden crear compuestos inorgánicos, pero para que el compuesto creado sea orgánico, debe cumplir estas propiedades. Primero, estos compuestos, jóvenes, están formados por muy pocos elementos químicos. Es decir, que en sus fórmulas no hay, pues, tantos elementos distintos, ¿no? Básicamente los elementos que los forman son 4. El carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. El CHON, como se conoce en esta parte, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno son los elementos fundamentales que constituyen a los compuestos orgánicos. Estos elementos se llaman organógenos o generadores de vida, ¿no? Ahí es el nombre antiguo, ¿no? Aunque no son los únicos elementos que hay en los compuestos orgánicos, pero sí son los más importantes. Existen otros, jóvenes, en pequeñas cantidades, elementos que pueden ser metales y no metales, ¿no? Como el azufre, que se encuentra, por ejemplo, en los mercaptanos del petróleo,
el fósforo, que están en los fosfolípidos, por ejemplo, el hierro, que está en la hemoglobina de la sangre, el magnesio, que está pues en la clorofila de las plantas, o el cobalto, que está en algunas vitaminas, ¿no? Como el complejo B. Estos son elementos secundarios, están en pequeñitas cantidades, pero también forman parte de los compuestos pues, orgánicos, ¿no? Los fundamentales son 4. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Ahora, eso no quiere decir, jóvenes, que si estos 4 elementos son los fundamentales, los 4 se presenten al mismo tiempo, ¿eh? No es así, ¿no? Los 4 pueden constituir pues, a los seres vivos, ¿no? O perdón, a los compuestos orgánicos que forman parte de los seres vivos. Pero en algunos casos no están presentes los 4 a la vez. Puede haber 2, como los hidrocarburos que salen del petróleo, que tienen solamente carbono e hidrógeno. Pueden haber 3 elementos, como en los alcoholes o azúcares, carbono, hidrógeno, oxígeno. O puede haber 4, que es el límite, como en las proteínas, por ejemplo, que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Ese es el límite, ¿no? Los 4 elementos fundamentales. No siempre van a estar al mismo tiempo, ¿eh? Fíjense aquí hay algunas imágenes, ¿no? Mira, los compuestos orgánicos acá, en este cuadro, son los más sencillos, se llaman los hidrocarburos. Solamente tienen 2 elementos, carbono e hidrógeno. Pero son orgánicos porque vamos a ver que cumplen las propiedades que vamos a mencionar. Carbono y hidrógeno. Estos son los compuestos bases, jóvenes, que vamos a ver en primer lugar. Los hidrocarburos. Aquí fíjense otra imagen. Aquí están los compuestos oxigenados orgánicos que tienen además de carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Aquí tenemos a los alcoholes, a los fenoles, a los éteres, aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres y sales orgánicas. Ellos tienen 3 elementos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y los compuestos nitrogenados, como las aminas, amidas, nitrilos, nitrocompuestos, los aminoácidos, las proteínas y todo lo demás, contienen ya los 4 elementos, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Por eso hemos mencionado, ¿no? O sea que estos 4 elementos fundamentales constituyen a los compuestos orgánicos, pero no se presentan los 4 a la vez. Ahora, estas estructuras que pueden ver acá son sus fórmulas. Vamos a ver luego por qué se escribe así. Y nosotros, jóvenes, desde el punto de vista químico, vamos a ver a los compuestos de estructura no muy compleja, estructura sencilla, que son los que tienen mayor aplicación química. Sin embargo, existen muchos compuestos orgánicos que son bastante complejos estructuralmente hablando, pero ya no se estudia, jóvenes, dentro de la química, sino más bien dentro de la biología, específicamente dentro de la bioquímica. Nosotros vamos a ver los compuestos de estructura sencilla que tienen mucha aplicación en la industria química. Pero hay compuestos más complejos, ¿no? Como en esta imagen, fíjense. Esta estructura es la representación de la vitamina B12. Esto ya no se estudia pues en química, ¿no? Es un compuesto químico, obviamente, orgánico, porque tiene los 4 elementos que hemos mencionado, pero su comportamiento se estudia dentro de la bioquímica, ¿no? El metabolismo, que son las reacciones químicas que se desarrollan en el interior de los seres vivos. Aquí podemos ver en esta estructura, por ejemplo, al carbono, ¿no? Al hidrógeno, al oxígeno, al nitrógeno. También hay fósforo, fíjense acá, fósforo, y hay cobalto, ¿no? O sea, el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno son los elementos fundamentales que forman casi toda la estructura, pero también hay otros elementos, ¿saben? En menor cantidad, como hemos mencionado aquí, el cobalto y el fósforo. Este tipo de compuestos, jóvenes, vuelvo a reiterar, ya no se estudian en la química, sino más bien en la biología. Los compuestos que nosotros vamos a ver son de este tipo, ¿no? Acá estructuras más sencillas, más sencillas. Bien, estos 4 elementos, como hemos mencionado, no siempre se presentan al mismo tiempo, ¿no? Pero el que siempre va a estar presente en todos, no va a faltar nunca, es el carbono. Por eso hemos dicho, pues, que la química que estudia a los compuestos orgánicos se les va a llamar con el tiempo la química del carbono. Aunque hay excepciones, hemos mencionado también, ¿no? Como en estos casos. Miren, a estos compuestos de acá, como el CO, el CO2,
el H2CO3, que es el ácido carbónico. Este es el bicarbonato de sodio, el carbonato de calcio y otros compuestos minerales, sólidos, líquidos o gaseosos, no son orgánicos. No son orgánicos porque no van a cumplir las propiedades que hemos mencionado. Por ejemplo, acá vamos a encontrar enlaces particularmente iónicos o de alto carácter iónico que no se va a presentar en los compuestos orgánicos. Pues hemos mencionado, no todo lo que posee carbono es necesariamente orgánico y hay algunas excepciones como estos de acá. El CO2 son gases que existen, jóvenes, desde antes que apareciera pues los seres vivos, ¿no? O sea, no necesita la presencia de los seres vivos. Esto se produce pues, cuando se queman los minerales que tienen carbono, ¿no? Lo mismo que el ácido carbónico, que forma pues parte de las aguas. El bicarbonato de sodio o el carbonato de calcio, que son minerales como el mármol, la calcita, que han existido muchos años, pues, desde que se formó la Tierra, ¿no? No necesitan de la presencia de un organismo vivo para poder existir. Por eso no son orgánicos. Bien, segunda propiedad. Los compuestos orgánicos, jóvenes, son esencialmente covalentes. ¿Qué significa eso, no? Que sus átomos se unen por compartición de electrones. Compartición de electrones. Y eso no se ve acá, pues, ¿no? Por ejemplo, en estos compuestos, estos dos últimos son compuestos iónicos, porque tiene metal, no metal, compuestos iónicos. Estos son covalentes, pero de alta polaridad. Bien, eso no significa, nuevamente, jóvenes, que en los compuestos orgánicos no haya enlace iónico. Puede haber enlace iónico, pero la mayor cantidad de enlaces que se van a dar son del tipo covalente. Covalente. Sobre todo de aquellos enlaces que lo va a formar el carbono, ¿no? Van a ser covalentes. Tercera propiedad. La mayoría, jóvenes, de los compuestos orgánicos se encuentran formando moléculas apolares. Apolares. Por lo que son insolubles en agua. La mayoría no significa que todos sean pues insolubles, ¿no? Hay compuestos orgánicos que sí se disuelven en el agua, ¿no? Como los azúcares y los alcoholes, por ejemplo, ¿no? Pero la mayoría no. Por ejemplo, los plásticos, ¿no? Que son orgánicos, el papel, la madera, ¿no? Las resinas, los aceites, las grasas, ¿no? Los hidrocarburos del petróleo son insolubles en agua porque presentan moléculas apolares. La mayoría lo es, ¿eh? Es insoluble. Hay algunos que sí lo son, pero aquí no estamos afirmando un absoluto, estamos diciendo que la mayoría, ¿no? Cuarto, los puntos de fusión, o sea, las temperaturas de los sólidos y la temperatura de los líquidos que se emplean para derretirlos o hervirlos, son bastante bajos comparados, jóvenes, con los compuestos inorgánicos. Quiere decir que si yo tengo un compuesto orgánico sólido, lo caliento y se va a derretir a baja temperatura, ¿no? Si tengo un compuesto orgánico líquido, lo caliento y va a hervir a baja temperatura en comparación a los que son inorgánicos. Son los casos, por ejemplo, de los plásticos, ¿no? Ustedes calientan y rapidito, jóvenes, se derriten, ¿no? O la cera, que forma parte de las velas. O el chocolate, ¿no? Que está formado también por compuestos orgánicos. Ustedes lo ponen pues en sus bolsillos. El calor del cuerpo ya lo funde, lo derrite, ¿no? Baja temperatura. Y los líquidos también, a ustedes ponen en su sartén aceite y rapidito, jóvenes, empieza a saltar chispas, ¿no? Se hierve rápidamente, no es como el agua, por ejemplo, que es inorgánico, hierve, jóvenes, a 100 grados centígrados y una temperatura bastante alta, ¿no? Para una molécula tan pequeña. Y ni qué decir de los sólidos inorgánicos como la sal, que se derrite, jóvenes, a una temperatura mayor a los 1000 grados centígrados, ¿no? En cambio, los compuestos pues, sólidos orgánicos lo hacen a bajas temperaturas. Propiedad 5. La mayoría de los compuestos orgánicos son inestables frente al calor. Se dice que son termolábiles. Se les calienta, jóvenes, y los compuestos orgánicos se degradan, o sea, se descomponen, otros coagulan y otros se queman, ¿no? Se queman, jóvenes. O sea, ustedes le acercan calor a un compuesto orgánico y se quema, ¿no? Otros pues coagulan, como la clara del huevo, por ejemplo, ¿no? Ustedes
lo puede tener en sus manos un tiempo determinado y rompen, jóvenes, el huevo y van a encontrar que parte de la clara ha coagulado. Coagulado. Y ni qué decir, pues, si lo ponen a la sartén con aceite caliente, rapidito, pues coagula, ¿no? Son inestables, ¿eh? Los compuestos orgánicos frente al calor, la mayoría. Y por eso la mayoría se utiliza como combustibles, pues se dice que los compuestos orgánicos son inflamables. Inflamables. Claro que todos los compuestos orgánicos se queman, pero no todos pues se utilizan como combustible, ¿no? Hay algunos que en su combustión liberan mucha energía y ellos se utilizan como combustibles, como por ejemplo la madera, ¿no? Como por ejemplo los alcoholes, como los aceites o los hidrocarburos que forman pues el petróleo, como la gasolina, el diésel y algunas sustancias gaseosas, ¿no? Como el propano, que son muy buenos combustibles. Pero no todos pues utilizan, ¿no? A pesar de que todos se queman. Ustedes pueden acercar, jóvenes, un pan al fuego, que está hecho pues de harina, compuesto orgánico, y van a ver que se quema, ¿no? Que se quema. Bien. Y 6, la sexta propiedad, indica, jóvenes, que los compuestos orgánicos presentan el fenómeno de isomería. ¿Qué cosa es esto, no? Esto también se presenta en los inorgánicos, pero en mayor grado en los orgánicos, ¿no? Esta propiedad, jóvenes, nos indica que una misma fórmula se puede representar con diferentes estructuras. Una misma fórmula global puede representar a varios compuestos distintos, ¿no? Y esto se debe, jóvenes, a una propiedad del carbono, que es la formación de cadenas carbonadas, que se llama autosaturación del carbono. Por eso en los ejercicios vamos a ver diferentes formas, jóvenes, de representar a los compuestos orgánicos, diferentes fórmulas, porque con una sola no va a bastar para identificarlo plenamente, ¿no? Por ejemplo, como hemos preguntado muchas veces, cuando le digan la fórmula, por ejemplo, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, ¿qué compuesto es? ¿No? La mayoría pues responde la glucosa, y ciertamente la glucosa tiene esa fórmula, ¿no? Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, pero en realidad esa fórmula no solamente lo tiene la glucosa, también lo tiene la fructuosa y la galactosa, que son compuestos distintos. Y todo azúcar simple del tipo hexosa tiene esa fórmula, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Entonces, cuando me den una fórmula de ese tipo, yo no puedo asegurar qué compuesto es, a menos que me indiquen pues su estructura. Es por eso que aquí, como lo hemos mencionado, vamos a ver diferentes tipos de fórmulas. Por ejemplo, aquí, fíjense en esta imagen, ¿no? Tenemos aquí dos isómeros, o sea, dos compuestos que tienen isomería. Tienen la misma fórmula global, ¿eh? O sea, si contamos los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, ambos tienen esta fórmula. Carbono 2, hidrógeno 6, oxígeno 1. Cuenta, miren, a dos carbonos, acá está, acá también hay dos carbonos, ¿no? Hidrógenos, acá hay 5, con esto acá serían 6, 6 hidrógenos. Aquí hay 3, con estos 3 serían 6. Hay un oxígeno en cada compuesto, tienen la misma fórmula, pero como pueden ver, sus estructuras son distintas, ¿eh? Aquí el oxígeno está en el extremo unido a un hidrógeno en forma de OH, y por eso este compuesto es un alcohol. En cambio, en la segunda estructura, el oxígeno está en el medio y está unido a los carbonos directamente, y este compuesto va a ser un éter. Son compuestos muy distintos en propiedades, aunque tienen la misma fórmula, ¿no? Se dice que son isómeros. Pues hay que tener cuidado, jóvenes, en la química orgánica cuando nos den fórmulas, ¿ah? Porque una fórmula dada puede representar a varios compuestos. Yo tendría que hacer un dibujo más detallado, como estos casos. Esto se llama fórmulas desarrolladas. Esto acá es fórmula global. Y no solamente se presenta en estos compuestos, sino en muchos compuestos orgánicos. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Bien, estas 6 propiedades, entonces, hay que recordarlos, jóvenes, para los problemas, ¿ah? Composición, 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos secundarios, ¿no? Naturaleza, son compuestos covalentes, ¿no? Los compuestos orgánicos. Polaridad, ¿no? Son apolares, la mayoría, por lo tanto insolubles en agua, ¿no? Puntos de fusión y ebullición, ¿no? Se derriten y hierven a bajas temperaturas comparado con los inorgánicos, ¿no?
Estabilidad frente al calor, son inestables frente al calor, termolábiles, ¿no? Se queman principalmente, ¿no? Propiedades estructurales presentan isomería. Una misma fórmula puede representar a varios compuestos distintos, ¿no? Bien, son 6 propiedades que se resumen pues en esta parte, ¿no? La inestabilidad, jóvenes, de los compuestos orgánicos frente al calor se aprovecha, como ya sabemos, al emplearlo como combustibles. Y eso también nos hace pensar que hay que tener cuidado, ¿no? Frente a estos compuestos pues, orgánicos. Por eso, cuando ustedes almacenen en un lugar de su casa compuestos orgánicos como papel, cartón, plástico, ¿no? Alcohol, aceite y todo lo demás, deben hacerlo en un lugar que esté alejado pues del fuego o de cualquier conexión eléctrica que pueda generar chispa, ¿no? Porque esto generaría pues un incendio, ¿no? Hay que tener cuidado con estos materiales porque son inflamables. Por eso muchos de los incendios, por ejemplo, en los centros comerciales, se dan porque se acumulan, jóvenes, estos materiales plásticos, ¿no? Telas que también son pues orgánicos, hechos de algodón, papel, cartón y todo lo demás, y mediante una fuente de calor se queman y causa pues los incendios. Hay que tener cuidado entonces. Aunque algunos, como hemos mencionado, se aprovechan justamente para eso, ¿no? Se escogen y se utilizan como combustibles para diversos fines. Entre ellos, jóvenes, están los combustibles que se saca del petróleo, ¿no? El petróleo también pues, es un compuesto de origen orgánico, un material de origen orgánico, que es una fuente pues, de energía no renovable, se dice, ¿no? Porque lo que sale del petróleo no se puede regenerar. El petróleo se está consumiendo poco a poco en el mundo y va a llegar un momento en que se va a acabar. Hoy en día se está utilizando pues, los combustibles renovables o biocombustibles, ¿no? Que también son orgánicos, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes que ilustran, jóvenes, los productos orgánicos que salen del petróleo que en su mayoría se utilizan como combustible, ¿no? Este es el crudo oil, ¿no? O crudo de petróleo. Se va a destilar, ¿no? En las refinerías y se obtienen estos productos que se venden, joven. Y la mayoría, como van a notar, son combustibles, ¿no? El gas del petróleo o GLP, gas licuado de petróleo, ahí está el propano que utilizamos en nuestra cocina. La gasolina se utiliza en los autos, la nafta se utiliza, jóvenes, en la industria química como disolventes, que también se queman, hay que tener cuidado. La parafina, que se utiliza para combustibles de aviones. El diésel, combustible pesado para vehículos pesados, como los camiones. El diésel 2, ¿no? Que se utiliza pues ya para vehículos enormes como los barcos. Los aceites lubricantes, ¿no? Ahí también está la cera, la parafina de las velas, y los materiales sólidos que forman pues la brea, el asfalto de carretera, hasta el betún, jóvenes, para nuestros zapatos, se puede quemar, son combustibles. La desventaja, jóvenes, de usar los combustibles del petróleo es que son muy contaminantes y no son renovables, quiere decir que no se recuperan, ¿no? Los productos de esa contaminación quedan en el aire y causan daño. Por eso hoy en día se están utilizando pues combustibles renovables o biocombustibles, ¿no? Que son estos. Todos también son pues orgánicos, ¿no? El bioetanol, que es alcohol que se obtiene, jóvenes, a partir de los granos, ¿no? Del maíz, ¿no? Los cereales, se puede obtener alcohol y se puede utilizar como gasolina, inclusive, ¿no? Ya reemplazando pues al petróleo. El biogás, que se obtiene de los desechos de los animales, su excremento, se procesa y se obtiene gas, ¿no? Que se puede utilizar también en las cocinas, ¿no? O el biodiesel, que se obtiene, jóvenes, a partir de los aceites residuales, ¿no? Esos aceites, por ejemplo, que utilizan en las groserías, ¿no? Para freír, cuando ya se pone negro lo botan, ¿verdad? Pero en realidad eso se puede reciclar, se puede convertir en diésel, biodiesel, y se puede volver a utilizar, volver a utilizar, volver a utilizar. Aquí tenemos entonces dos formas de energía obtenidas a partir de compuestos orgánicos. Todo, hemos mencionado, los compuestos orgánicos se queman, pero hay algunos pues que lo hacen mejor y se utilizan como combustibles. Bien, el elemento carbono.
Hemos dicho, jóvenes, que los compuestos orgánicos tienen 4 elementos fundamentales, pero el más importante de todos es el carbono. Puede faltar hidrógeno en una fórmula de un compuesto orgánico, puede faltar oxígeno o nitrógeno, pero el carbono siempre va a estar presente. Eso significa que las propiedades de los compuestos orgánicos van a depender de las propiedades de este elemento. Por lo tanto, hay que conocerlo un poco más. Entonces, esas 6 propiedades, jóvenes, que hemos mencionado para los compuestos orgánicos dependen en gran medida de las propiedades del carbono. Por lo tanto, es importante conocer el comportamiento físico y químico de este elemento y que ha sido pregunta también en los exámenes de admisión. Primero, hay que saber, jóvenes, ya a grandes rasgos, porque esto lo hemos visto ya en los capítulos anteriores en inorgánica, que el carbono es un elemento no metálico, ¿no? Usualmente se llama carbón, pero nosotros pues lo conocemos químicamente como carbono. Es un no metal que se ubica en el grupo 4A, columna 14 y periodo 2 de la tabla periódica actual. El grupo donde se encuentra se llama justamente carbonoide, ¿no? Porque se encuentra ahí. Ahí también está pues el silicio, el germanio, el estaño, el plomo. Es un material sólido, ¿no? Sabemos que el carbón es un material sólido, conocido desde la antigüedad. Fue empleado en la antigüedad como combustible, hasta ahora, ¿no? El carbón se utiliza como combustible y también se utiliza en joyería, ¿no? Porque vamos a ver que hay una variedad de carbón que es el diamante, ¿no? Que se utiliza pues para fabricar joyas. En la naturaleza, jóvenes, el carbono se presenta de forma pura, ¿no? Como el diamante que hemos mencionado, o vamos a ver una variedad de carbón negro también, y de forma impura, contenido en los minerales. En las rocas también hay carbono. Formas puras del carbono. En la naturaleza, jóvenes, vamos a encontrar diferentes formas puras del carbono, ¿no? Pero las más conocidas son 2, ¿no? Normalmente se encuentran formando cristales y en variedades alotrópicas, propiedad de alotropía que hemos visto en tabla periódica, siendo las más comunes, pero no las únicas, las formas puras grafito y diamante. El grafito, lo hemos mencionado, jóvenes, en electroquímica, ¿no? Es un conductor pues eléctrico, se utiliza como electrodo, ¿no? En las celdas electrolíticas. El primero, o sea, grafito, es un buen conductor eléctrico, mientras que el segundo, que es el diamante, es uno de los materiales más duros que existen. No conduce la electricidad, pero sí conduce el calor y la luz de buena manera. Es por eso que el diamante se utiliza, jóvenes, en la elaboración de esas luces especiales llamados los láseres. El láser se utiliza diamantes para filtrarlos y potenciarlos. Bien, aquí tenemos imágenes, miren, de estas 2 formas de carbono puras. Este es el carbono negro, llamado grafito, con la cual confeccionamos los lápices, ¿no? Los lápices. Justamente el nombre grafito viene pues de grafos, de escritura, ¿no? Bien, su estructura es así, jóvenes. Los átomos de carbono aquí en esta imagen de la izquierda, pueden ver, están dispuestos de forma hexagonal, ¿no? En capas que pueden deslizarse uno sobre otro. Por eso el grafito es blando. Ustedes lo presionan contra una superficie y dejan un registro negro, ¿no? Justamente lo utilizamos para escribir. Esa forma hexagonal permite que los electrones se muevan de átomo a átomo, por eso el grafito conduce la electricidad. La otra forma es el diamante, ¿no? También es carbono, ¿eh? Solo que los átomos se agrupan de una manera distinta. Fíjense acá, en forma tetraédrica, formando tetraedros, una forma más compacta, por eso el diamante pues es más duro, ¿no? Y además, esa forma compacta hace que la luz se filtre, ¿no? Y se vea pues como un cristal de colores variables, ¿no? Normalmente es blanco, ¿eh? Pero haciendo cortes particulares, por ejemplo, este corte, miren, ¿eh? En esta imagen se llama corte del tipo brillante. Vemos ahí un color azulado, ¿no? Para este diamante. Puede ser pues inclusive rojo, rosado u otro tipo de color dependiendo de los cortes porque la luz se dispersa en su interior. Ambos son carbono, jóvenes, y ambos son puros. Quiere decir que en su interior solamente hay átomos de carbono. Pero no son las únicas formas puras del carbono, ¿eh? Hay otras formas más que son escasas y existen, jóvenes, en condiciones particulares,
Y aquí lo voy a mencionar, ¿no? Por si acaso. Existen otras formas puras, alotrópicas del carbono, no tan comunes como el grafito y el diamante, que también representan, jóvenes, carbono, ¿no? Son los casos del grafeno, que existe, jóvenes, en la superficie de las estrellas, por ejemplo, como el Sol, nos ha detectado su presencia. Aquí se ha creado, jóvenes, a altas temperaturas. Los fullerenos y los nanotubos de carbón, que se obtuvieron pues al utilizar láseres sobre materiales de carbón. Sus estructuras son así, ¿eh? Este es el diamante, ya lo hemos mencionado, formas tetraédricas, ¿no? Este es el grafito, formas hexagonales, y hay otras 3 variedades más aquí. Los fullerinos, ¿no? Los carbonos se agrupan así, formando una estructura similar a un balón de fútbol, fullereno carbono 60. El grafeno, que son láminas hexagonales de carbono, similar al grafito, pero es una sola lámina extensa. Y el nanotubo, ¿no? Que son tubos de un tamaño, pues, tan pequeño, jóvenes, que está en la escala nanométrica, ¿no? Que se utiliza, pues, en la nanotecnología o tecnología moderna. Es una capa de grafeno que ha sido enrollado, ¿no? Formando estructuras, pues, cilíndricas en forma de tubos, ¿no? Nanotubos. Estos también son carbonos puros, ¿ah? Pero que existen en condiciones particulares. El más conocido, pues, es el diamante y el grafito, ¿no? Ahora, pero también existen carbonos impuros, que es decir, carbonos mezclados con otras sustancias, y ahí hablamos de los minerales. Formas impuras del carbono corresponden a los minerales que contienen al elemento carbono. Y en la naturaleza, jóvenes, han distinguido estos minerales a 4 tipos de minerales que contienen carbón. La turba, ¿no? Que es un mineral de aspecto pastoso, ¿no? El lignito, que es un mineral, pues, rocoso, una roca, ¿no? Propiamente dicha. La hulla, que es un mineral poroso. Y la antracita, que es un mineral que tiene aspecto metálico, porque tiene brillo similar a los metales. Todos ellos contienen carbón, pero aparte otros materiales, por eso son puros. No es como el grafito y el diamante, que son puros, ¿no? Aquí no. Aquí hay carbón, pero mezclado con otras cosas. La antracita, jóvenes, es de estos 4 minerales el que tiene mayor contenido de carbono. Es el más costoso, ¿no? El mineral más costoso, y que más se utiliza, jóvenes, en la industria como combustible para producir electricidad. En las centrales termoeléctricas, ¿ah? Recuerden ello. Acá en el Perú nosotros tenemos centrales hidroeléctricas que funcionan, pues, con caída de agua, ¿no? En cambio, en otros lugares del mundo donde no hay ríos como tenemos nosotros, como en África, los ríos son escasos, ellos producen electricidad quemando carbón en las centrales termoeléctricas. Pero también, jóvenes, hay formas artificiales del carbón. A veces, jóvenes, extraer carbón de una mina o conseguirlo como grafito o diamante es muy costoso, ¿no? Extraerlo, procesarlo, trasladarlo. Entonces, en los laboratorios, jóvenes, se puede obtener carbón de una manera artificial, partiendo de los materiales orgánicos, porque todos los materiales orgánicos tienen carbón o tienen carbono, se pueden procesar esos materiales, madera, hueso, residuos, jóvenes, de las cenizas, ¿no? de los materiales, se pueden procesar para obtener carbón. Esos carbonos ya son artificiales, ¿no? Se obtienen por síntesis química a partir de los compuestos orgánicos naturales. Aquí tenemos 2 ejemplos, ¿no? El carbón tipo coque, que se obtiene, jóvenes, purificando estos materiales, estos minerales, carbón tipo coque, que se utiliza en metalurgia. Y aquí tenemos el carbón vegetal, ese carbón que se obtiene de la madera, ¿no? De la manera, muchas veces de forma artesanal, ¿no? Y se destina, por ejemplo, como combustible para las pollerías, por ejemplo, ¿no? O para las parrillas, ¿no? En casa, por ejemplo, cuando hacemos parrilladas, compramos este carbón en los mercados, es carbón de madera. Incluso, jóvenes, los huesos de los animales, que también tienen carbón, se pueden procesar y obtener, pues, un carbón animal, ¿no? Carbón animal, este es carbón vegetal. Inclusive el humo negro, jóvenes, ¿ah? Que se genera cuando se queman materiales orgánicos pesados, ese humo negro, llamado hollín, se puede procesar para obtener carbón artificial y con ello fabricar llantas
de los vehículos, ¿no? Llantas caucho artificial. Caucho artificial. Pero estos carbonos, coque y el carbón vegetal y el carbón animal y los otros tipos de carbón no existen en la naturaleza, son carbonos creados a partir de materia orgánica. Eso en cuanto, jóvenes, a su naturaleza y comportamiento pues físico, ¿no? Como sólido, formas alotrópicas. Lo que nos interesa básicamente en este capítulo es conocer, jóvenes, las propiedades químicas del carbono. Aquí vamos a hablar entonces ya como complemento las propiedades químicas del carbono en los compuestos orgánicos, porque hay que saber que el carbono como elemento químico tiene muchas propiedades. De todas ellas, solo algunas los manifiesta en los compuestos orgánicos y justamente esa manifestación de estas propiedades hace que los compuestos orgánicos se comporten como se comportan, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de las propiedades químicas del carbono en los compuestos orgánicos. Son 4 propiedades del carbono, que son las siguientes. La primera de ellas se llama la tetravalencia. Esta propiedad dice, jóvenes, que el carbono en los compuestos orgánicos forma enlaces covalentes con sus 4 electrones de valencia. En otras palabras, el carbono tiene valencia 4 en los compuestos orgánicos. Eso es lo que dice esta propiedad. Su valencia es 4. Significa que puede formar enlaces y unirse hasta con 4 elementos distintos, ¿no? Con 4 elementos distintos a la vez. Su valencia es 4. Ahora, esto se explica de estas formas, ¿no? Aquí tenemos el carbón, por ejemplo, número atómico 6. Su configuración electrónica, de acuerdo con la regla de Serrucho, es así. 1s2, 2s2, 2p6. Su capa de valencia o último nivel, es el segundo, tiene 4 electrones. Estos 4 electrones participan en la formación de enlaces de la siguiente manera. No puede participar solamente estos 2 de su nivel P o los 4 a la vez. Es por eso que si ustedes ven la tabla periódica, van a encontrar, jóvenes, que el carbono y los carbonoides tienen 2 valencias. Valencia 2 cuando participen, jóvenes, estos 2 electrones, o valencia 4 cuando participen los 4 a la vez. El carbono tiene 2 valencias, ¿ah? Pero en los compuestos orgánicos solo usa uno de ellos. ¿Cuál? La valencia 4. La valencia 4. Esa es la diferencia, ¿no? Como hemos mencionado, el carbono tiene una serie de propiedades, pero solamente alguna de ellas los experimenta en los compuestos orgánicos y les confiere propiedades, pues, características, ¿no? Entonces, en los compuestos orgánicos, el carbono hace participar los 4 a la vez, los 4 electrones de valencia, por lo tanto, pues puede formar hasta 4 enlaces simples. Por eso, al carbono en los compuestos orgánicos se les va a representar así. Estos puntitos representan los electrones de valencia y en notación, jóvenes, de fórmula se va a representar así. Carbono con 4 líneas, siempre 4 líneas, ¿no? Claro que esto se ve en el plano, ¿eh? En el espacio, en realidad se vería pues en forma de un tetraedro, ¿no? Aquí ya le hemos unido, jóvenes, con hidrógenos al carbono tetravalente. Recuerden que el carbono también presenta valencia 2, pero en los compuestos orgánicos solamente utiliza valencia 4. Ahora, normalmente, jóvenes, vamos a ver el carbono así, porque esto ya pues, es una figura espacial y en el plano no podemos pues, dibujarlo, ¿no? Incluso aquí en este dibujo, los enlaces se ponen ahí en líneas delgadas, en líneas que se ensancha. Esta línea que se ensancha hacia nosotros significa que ese enlace viene en el espacio hacia nosotros. Hay una línea punteada acá que se ensancha hacia atrás. Significa que ese enlace se aleja de nosotros en el espacio. Porque un tetraedro pues es una figura 3D, ¿no? No es como una representación así. Pero como todos los dibujos vamos a hacer nosotros en el plano, vamos a utilizar pues esto. ¿Qué significa, jóvenes, esto, no? Que cuando nosotros hagamos el dibujo de la fórmula de un compuesto orgánico, siempre debemos fijarnos que el carbono tenga 4 líneas a su alrededor. Porque si hacemos un dibujo y no hay 4 líneas, significa que esa fórmula está mal dada. Debemos verificar que siempre haya 4 líneas por cada carbono. ¿Por qué? Porque el carbono en los compuestos orgánicos es tetravalente.
La segunda propiedad se llama covalencia. Esta propiedad del carbono dice pues que en los compuestos orgánicos el carbono solo forma enlaces covalentes, solamente enlaces covalentes. ¿Ah? Ahora, eso no significa, jóvenes, que el carbono no pueda formar enlaces iónicos. Sí forma enlaces iónicos, pero en los compuestos orgánicos no. En los compuestos orgánicos solamente forma enlaces covalentes. Por eso los compuestos orgánicos tenían una propiedad que era pues su naturaleza covalente, ¿no? ¿Por qué? Porque el carbono pues, forma enlaces covalentes. Ahora, puede haber enlaces iónicos en los otros elementos, ¿eh? Como hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pero el carbono siempre va a formar en los compuestos orgánicos solo enlaces covalentes. Significa que se va a unir con otros átomos por compartición de electrones. La tercera propiedad es quizá la más importante de los compuestos orgánicos, se llama la autosaturación. Esta propiedad dice, jóvenes, que en los compuestos orgánicos el carbono puede unirse con otros átomos de carbono formando las cadenas carbonadas. Pues el nombre autosaturación, ¿no? O sea, se satura, se enlaza consigo mismo, ¿no? Carbono, 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 formando las cadenas carbonadas. Esta propiedad es casi exclusiva del elemento carbono, ¿no? No lo presentan, jóvenes, otros elementos. Los únicos que forman cadenas adicionalmente al carbono son el silicio y el boro, pues son situaciones muy especiales. El carbono lo presenta pues en mayor grado, ¿no? Esta propiedad de formar cadenas explica la isomería, jóvenes. Como un compuesto que tiene, por ejemplo, 4 carbonos puede representarse con diferentes estructuras. ¿Por qué? Porque esos 4 carbonos se pueden disponer de diferente manera en el espacio, generando diferentes cadenas, ¿no? ¿No? Eso explica pues la isomería, esta propiedad de autosaturación. Y explica también, jóvenes, la enorme cantidad de compuestos orgánicos, porque hay tantos compuestos orgánicos que son millones, a pesar de que están formados solamente por 4 elementos diferentes, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Por qué hay tantos si solamente se pueden formar con 4 elementos, ¿no? ¿Por qué? Porque el carbono tiene la propiedad, jóvenes, de enlazarse consigo mismo, ¿no? Cosa que no pasa en los compuestos inorgánicos, ¿no? Cada elemento se enlaza con otro, pues, diferente. Y si se enlaza con otro igual, a lo más de 2 o 3 átomos, nada más. No llegan a más. En cambio, el carbono puede enlazarse de 10 átomos, de 15, de 20, de 30 y 50. Una cantidad, pues, enorme de átomos se pueden enlazar formando las cadenas. Y de diferentes maneras, jóvenes. Por eso aparecen muchas estructuras con la misma cantidad de carbono y eso se llama isomería. Fíjense acá. Las cadenas carbonadas que puede formar el carbono pueden ser de 3 tipos, ¿no? Las cadenas lineales, cuando todos los carbonos estén en una fila. Las cadenas ramificadas, ¿no? Cuando hay una cadena lineal. Y en la parte media, ¿no? Por encima y por debajo, haya pues otras cadenas más cortas, como especie de ramas. Y las cadenas cíclicas o cerradas, ¿no? Donde la cadena pues principal no va a tener extremo, ¿no? Sino se va a cerrar formando estructuras pues del tipo ciclo, ¿no? O cíclicas, como en estos casos. Fíjense acá. Aquí miren, están enlazados los átomos de carbono en diferentes formas, ¿no? Aquí 3 carbonos, una cadena lineal con una ramita hacia arriba, ¿no? 4 carbonos con una rama, aquí hay 8 carbonos con 2 ramas, y las posibilidades, jóvenes, son enormes, ¿no? De cómo enlazarse. Noten que en estas estructuras, cada carbono tiene 4 líneas. O sea, el dibujo está bien hecho, ¿eh? Cada carbono tiene 4 líneas, ¿por qué? Porque es tetravalente. Tetravalente. Estas son cadenas carbonadas abiertas, ¿no? Se pueden cerrar generando estructuras así. Noten acá, ¿no? 3 carbonos como mínimo cierran una cadena, 4, 5, 6, 7. ¿No? Aquí también en estas estructuras pueden ver que cada carbono tiene 4 líneas a su alrededor, porque es tetravalente. Entonces ahora imagínense, jóvenes, un compuesto orgánico que tenga 10 carbonos. ¿Cuántas posibilidades, jóvenes, habría para enlazar esos 10 carbonos generando diferentes estructuras, ¿no? La primera opción sería colocar los 10 en línea, ¿no? La segunda sería colocarles 9 y una ramita hacia arriba, ¿no?
8 y 2 ramitas, ¿no? 7 y 3 ramitas y una serie, jóvenes, de posibilidades para 10 átomos de carbono. Inclusive pueden cerrar la cadena, formar una estructura pues de 10 carbonos, o una estructura de 9 con una ramita, o una estructura de 8 cerrada con 2 ramitas. Las posibilidades son enormes, ¿no? Es por eso que con una cantidad limitada de elementos, como son los carbonos, se pueden formar muchos compuestos, ¿no? Por eso existe una enorme cantidad de compuestos orgánicos gracias pues a la autosaturación. Bien, estos lugares vacantes, jóvenes, que ven acá, ¿no? Donde están las valencias libres, pueden unirse a otros carbonos. Ellos pueden unir un carbono por acá, otro carbono por acá, otro, y formar una cadena pues adicional, ¿no? Se pueden unir. Pero cuando ya no hay, jóvenes, más carbonos para unir en la cadena, las valencias libres que quedan se unen a hidrógenos. Se unen a hidrógenos. Por ejemplo, acá, si este compuesto ya solamente tiene 4 carbonos, ya no hay más carbonos que poner, los lugares libres que están a estos lados se llenan con hidrógeno, ¿no? Aquí habría un hidrógeno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Acá habría 10, ¿no? Aquí habría 12, ¿no? Aquí habría 22, ¿no? Aquí habría pues 14, ¿no? 14 hidrógenos. Cada hidrógeno ocupa una valencia, un enlace simple, ¿no? Porque sabemos que el hidrógeno solamente puede formar enlaces simples. Por eso, si nosotros conocemos la forma de la cadena, podemos saber la fórmula del compuesto completando con hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Vamos a encontrar 22 hidrógenos si ustedes lo ponen ahí. Su fórmula sería carbono 10, hidrógeno 22. Pero al decirme eso, me están diciendo que hay 10 carbonos, no me están especificando, jóvenes, cómo están pues los carbonos dispuestos, ¿no? Por eso, en las fórmulas donde le indiquen todos los átomos, a veces no sirve para dar el nombre, porque para 10 carbonos hay un montón de posibilidades de cómo unir los carbonos, ¿no? Pero para los problemas nos va a convenir unir los espacios libres, las valencias libres, con hidrógenos. Y ahí vamos a formar los primeros compuestos orgánicos llamados los hidrocarburos, formados solamente por carbono e hidrógeno. Entonces, esta tercera propiedad química del carbono, la autosaturación, es una de las más importantes. La cuarta propiedad se llama hibridación. Y esto lo hemos visto ya en el capítulo de enlace químico, ¿eh? Aquí lo vamos a mencionar también para el carbono. El carbono, jóvenes, combina sus orbitales atómicos, que son 4, como ya sabemos, de su capa de valencia, para producir orbitales híbridos, ¿no? O mezclados, que se disponen en el espacio generando diferentes formas geométricas, y como consecuencia de ello, el carbono, además de los enlaces simples, puede formar también enlaces múltiples, dobles o triples, porque puede combinar esos orbitales. El carbono presenta 3 tipos de hibridización que tienen esta notación: sp3, sp2, sp, porque está combinando los orbitales s y p de su capa de valencia. Cuando tiene hibridización sp3, al carbono lo vamos a observar en las cadenas de esta forma. El carbono habitual con enlaces simples. Cuando el carbono se hibridiza sp2, en las cadenas carbonadas lo vamos a observar así, ¿no? El carbono con un enlace doble. Y cuando tenga hibridización sp, vamos a observar en las cadenas como el carbono que tiene un enlace triple. Noten que en las 3 hibridizaciones el carbono sigue teniendo valencia 4, ¿no? Porque hay 4 líneas a su alrededor. Solo que aquí se puede unir a 4 especies, aquí solamente a 3 y aquí solamente a 2. Mediante un enlace triple y un enlace simple, ¿no? Un enlace doble, simple, 3 especies, aquí hasta 4. Por eso el número de orbitales híbridos con los cuales van a formar enlaces, aquí serían pues 4, puede formar hasta 4 enlaces, aquí puede formar 3 enlaces y aquí puede formar 2. En el espacio, esta forma ya la hemos visto, es forma tetraédrica, esto va a ser forma de triángulo o trigonal y esta va a ser la forma lineal. Hay problemas, muchachos, donde le van a dar la estructura, ¿no? De una cadena carbonada y le van a pedir, señale cuántos carbonos son sp3. Ustedes van a buscar a aquellos que tengan solo enlaces simples. ¿Cuántos carbonos son sp2? Aquellos que tengan un enlace doble. Y carbonos sp, aquel que tenga pues un enlace triple.
Ahora, esta hibridación, jóvenes, no solamente se presenta en el carbono, ¿ah? Se presenta pues en muchos átomos y lo hemos visto en el enlace químico, ¿no? Pero aquí lo estamos aplicando pues para el carbono en los compuestos orgánicos. Ahora, aquí hay un caso especial, ¿no? Porque aquí miren, enlaces simples, un enlace doble, un enlace triple. Hay una posibilidad más, jóvenes, es cuando el carbono, estos dos lo una y forma un enlace doble adicional. O sea, cuando se ve así, dos enlaces dobles. ¿Qué tipo de hibridación tiene este carbono, no? Que no está en esta lista. Pues van a responder la misma SP. ¿Por qué? Porque la forma es lineal y tiene dos uniones, ¿no? Uno acá y otro acá, ¿no? Dos uniones. Es tetravalente, pero solamente forma dos enlaces, ¿no? Entonces, esto ya es un caso particular. Cuando ustedes le pregunten hibridación SP3, enlace simple, SP2, enlace doble, SP, enlace triple. Pero hay una forma adicional, ¿no? Que se presenta solamente en casos particulares, ¿no? Que también es SP, por si acaso, ¿ah? Para evitar dificultad, hay que contar solo los enlaces sigma, ¿no? Eso lo hemos visto en la clase de enlaces, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay 4 enlaces simples, 4 sigmas. Este 4 indica que es SP3. Acá hay 3 enlaces sigmas, ¿ah? Sigma, sigma, sigma y un pi. 3 enlaces sigmas, SP2. Acá hay 2 enlaces sigma, ¿no? Esto sería pi y pi, ¿no? Enlace triple hay 2 pi y un sigma, ¿no? 2 sigmas, SP. O sea, este número de orbitales está relacionado con los enlaces sigmas y ustedes también lo pueden utilizar para reconocer. Aquí miren, ¿ah? ¿Cuántos enlaces sigma hay? 1 y 2. El resto son pi. Es por eso que también es SP, pues. Es SP, ¿no? Pueden reconocer contando los enlaces sigma como acá, o viendo por la estructura, ¿no? Solo enlaces simples, SP3. Un enlace doble, SP2. Un enlace triple, SP. Caso particular, 2 enlaces dobles, también SP. Bien, esta propiedad cuarta de hibridación nos va a servir, jóvenes, para diferenciar a los compuestos orgánicos unos de otros. Esto sí tiene aplicación y lo vamos a ver acá antes de desarrollar los problemas. Aplicaciones de la hibridación. Primera aplicación. Conociendo, jóvenes, la hibridación que tienen los carbonos en las cadenas carbonadas, yo puedo categorizar, ¿no?, a el compuesto en dos tipos, ¿no? El compuesto va a ser saturado o va a ser insaturado. ¿Cuándo se dice que un compuesto orgánico es saturado? Cuando en la estructura todos los átomos de carbono sean sp3. Es decir, que en ese compuesto los átomos de carbono solamente van a tener enlaces simples. Cuando tengan enlaces simples nada más, vamos a decir que el compuesto es saturado. Pero si en la cadena carbonada hay carbonos sp2 o sp, o sea, carbonos con enlace doble o enlace triple, vamos a decir que ese compuesto es insaturado. Insaturado. Y esto está de moda, jóvenes. Por ejemplo, cuando hablamos de las grasas, ¿no? Las grasas, se suele hablar después de grasas saturadas, ¿no? O grasas insaturadas, ¿no? Las grasas saturadas son compuestos orgánicos cuya cadena carbonada tiene solamente enlaces simples y van a ser bastante estables, por eso no se eliminan, quedan en nuestro cuerpo y nos puede causar daño. En cambio, las grasas insaturadas tienen pues enlace doble o enlace triple en la cadena carbonada, que puede hacer que la cadena se rompa, jóvenes, y se transforme en otra cosa y se elimine. Esas grasas insaturadas son buenas, porque el cuerpo los elimina, ¿no? Los elimina y disuelve también a las grasas saturadas y los arrastran. Los omegas, por ejemplo, ¿no?, que son grasas insaturadas, son buenas, porque con ellos pues se forma el colesterol LDL, ¿no?, que es el colesterol ligero, que son buenas pues para el organismo. Y esto, jóvenes, se refleja en las fórmulas de los compuestos pues base que hemos dicho, ¿no? Aquí vamos a hablar de los hidrocarburos. Los hidrocarburos, jóvenes, vamos a tener tres tipos. Los hidrocarburos resultan, jóvenes, cuando esas cadenas carbonadas que hemos visto en la autosaturación se unen a hidrógenos. Y sus fórmulas van a ser así, ¿no? Vamos a tener tres tipos: los alcanos, alquenos y alquinos. En los alcanos su fórmula va a ser así: para N carbonos en la cadena carbonada van a estar unidos 2N más 2 hidrógenos. Esto debido, jóvenes, a que en la cadena carbonada solamente hay enlaces simples. Significa que los alcanos son compuestos saturados. Mientras que los alquenos y alquinos vamos a tener un enlace doble, un enlace triple como mínimo, y estos van a ser su forma. En los alquenos su forma va a ser carbono N,
hidrógeno 2N. En los alquinos, carbono N, hidrógeno 2N. O sea, para N carbonos en la cadena carbonada, donde hay un enlace triple, la cantidad de hidrógenos unidos es el doble menos 2. Aquí, cuando hay un enlace doble en la cadena carbonada, la cantidad de hidrógenos para N carbonos es el doble. Y ellos siempre, jóvenes, empiezan de 2 carbonos. ¿Por qué? Porque para que haya enlace doble debe haber 2 carbonos como mínimo, ¿no? Para que haya enlace triple debe haber 2 carbonos como mínimo. Significa que si en un problema ustedes tienen un alcano, ¿no? Solo enlaces simples, ¿no? De 15 carbonos y ustedes quieren completar los hidrógenos, ponen acá, carbono 15, hidrógeno sería 30, ¿no? Que es el doble más 2, sería 32. Si ven, pues una cadena carbonada con 15 carbonos, pero hay un enlace doble, y luego quieren completar los hidrógenos de acuerdo con la tetravalencia, su fórmula sería carbono 15, hidrógeno 20, 30, el doble. Aquí sería, si hay un enlace triple, carbono 15, hidrógeno 30, menos 2, 28. Esa es la forma como van a escribir las fórmulas, jóvenes, de los compuestos. Aquí tenemos un esquema de cómo se clasifican los hidrocarburos, ¿no? Estos alcanos, alquenos y alquinos están en esta parte. Los alcanos, alquenos y alquinos pertenecen a la familia de los hidrocarburos acíclicos, cadena carbonada abierta. Y pertenece pues a una familia más grande que son los alifáticos. Alifáticos son hidrocarburos grasosos, porque los alcanos, alquenos, alquinos provienen del petróleo, ¿no? Son sustancias grasosas, aceitosas. La próxima clase vamos a ver con más detalle a estos hidrocarburos, ¿no? Por el momento estamos diferenciando la hibridización. Noten acá, miren, alcanos, solamente enlace simple, alquenos, enlace doble, alquinos, enlace triple, ¿no? Enlace triple. Aquí está, enlace doble, acá está enlace triple. Y estas fórmulas, los hidrógenos han sido completados de acuerdo con la fórmula. Miren acá. Acá hay 2 carbonos y 6 hidrógenos. ¿Por qué? Porque cumplen esta fórmula, ¿no? Carbono 2, hidrógeno, el doble, que sería 4 más 2, sería 6. Aquí hay solamente 4 hidrógenos. ¿Por qué? Porque hay 2 carbonos, el doble de hidrógeno, ¿no? Aquí solamente hay 2 hidrógenos. ¿Por qué? Porque acá hay 2 carbonos. Sería el doble, 4 menos 2 es 2, pues, ¿no? Tienen esa forma. Así se escriben las fórmulas. Esa es la primera aplicación de la hibridización, ¿ah? Si yo conozco el tipo de hibridización, puedo diferenciar a los compuestos. Cuándo es un alcano, cuándo es un alqueno, cuándo es un alquino, cuándo es un compuesto saturado y cuándo es insaturado. La segunda aplicación, jóvenes, se utiliza en las cadenas carbonadas donde todos los carbonos tienen enlaces simples. Cuando las cadenas carbonadas son saturadas, quiere decir que todos los carbonos son sp3, tienen enlace simple, vamos a distinguir 4 tipos de carbono que tienen esta categoría, ¿no? Se llaman carbono primario, secundario, terciario y cuaternario, y esa categoría depende de su reactividad química, ¿no? Esos 4 carbonos van a reaccionar de una manera particular cuando el hidrocarburo saturado intervenga en un proceso químico. Para identificar un carbono primario, secundario, terciario y cuaternario, se toma en cuenta pues estos criterios. En este cuadrito se indica. Un carbono primario es aquel carbono tetravalente, solo enlaces simples, ¿sabes? Porque aquí es hibridización sp3, que se une mediante enlace simple a otro carbono, a un carbono en la cadena carbonada. O sea, está unido a un carbono y como le queda 3 lugares vacantes, eso se completa con hidrógeno, nosotros lo vamos a identificar como CH3. El carbono secundario, que es esto de acá, está unido a 2 carbonos, por eso es secundario, 2 carbonos. Les queda 2 valencias libres, por eso lo vamos a reconocer como CH2. El carbono terciario está unido a 3 carbonos en la cadena carbonada, mediante enlaces simples, y le queda un lugar libre, de acuerdo con la tetravalencia, se une un hidrógeno, el carbono terciario es carbono CH. Y el carbono cuaternario ya está unido a 4 carbonos, ¿no? En la cadena carbonada, por lo tanto ya no tiene lugar para hidrógenos. Es un carbono desnudo, se dice, ¿no? Solamente símbolo C. En los problemas, jóvenes, cuando veamos hidrocarburos del tipo alcanos, donde todos los carbonos son sp3, solo enlaces simples, podemos reconocer estos 4 tipos de carbono y le van a pedir en los problemas, ¿ah? Aquí tenemos otra forma. Miren, lo del carbono rojito es el carbono a categorizar. Este primario, miren, un solo enlace con otro carbono. Secundario, 2 enlaces con otro carbono. Terciario, 3 enlaces con otro carbono. Cuaternario, 4 enlaces con otro carbono.
Ahora, la regla práctica es contando sus hidrógenos. ¿Ah? Si aquí está unido a un carbono, le quedan 3 lugares vacantes, por eso es CH3, ¿no? Si aquí está unido a 2 carbonos, le queda pues 2 hidrógenos, CH2, aquí CH y aquí ninguno, ¿no? Pues hay problemas en la cual me van a dar la estructura de un hidrocarburo, donde la cadena carbonada solamente tenga enlaces simples, y me van a pedir identificar cuántos carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios hay. Para ello yo debo contar los enlaces que tiene cada carbono con otros carbonos. Si hay uno, es primario. Si hay 2 enlaces con otro carbono secundario, terciario y cuaternario. O también puedo contar sus formas, ¿no? CH3 son carbonos primarios, CH2 secundarios, CH terciario y carbono solitario es cuaternario. Como en esta imagen, ¿eh? Fíjense acá. Tenemos esta imagen, jóvenes, de una cadena carbonada donde solamente hay enlaces simples, ¿no? Y vamos a identificar los carbonos primarios. Los carbonos primarios, aquí lo vamos a, se ha puesto de rojito, son todos los CH3. Son 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué son primarios? Porque miren, cada carbono está conectado mediante un solo enlace a la cadena. Un enlace, un enlace, un enlace, un enlace, un enlace, un enlace. Cada carbono que tenga un solo enlace en la cadena va a ser primario. Y nosotros lo vamos a observar como CH3. Lo de verde son carbonos secundarios, acá hay 3. ¿Por qué son secundarios? Porque miren, este carbono tiene 2 enlaces ya en la cadena. El también 1, 2. El también 1, 2. Y obviamente al tener 2 enlaces le sobra 2 lugares por la tetravalencia y sería pues CH2. Y 3 carbonos CH2, 3 carbonos secundarios. Estos son terciarios, lo de azul. ¿Por qué? Porque miren, este carbono tiene 3 enlaces con otros carbonos. 3 enlaces con otro carbono. Por eso es terciario. Le sobra un lugar, por eso son CH2. Y este carbono de acá, que es el que falta, sería cuaternario, porque ya sus 4 enlaces están unidos con otros carbonos y no ven, pues, o pueden observar que no hay hidrógeno, ¿no? No hay hidrógeno. Esa es la manera práctica, jóvenes, cómo vamos a identificar. Pero ¿por qué se identifica eso, no? ¿De qué me sirve, jóvenes, conocer, pues, que un carbono es primario, el otro es secundario? Porque cuando este hidrocarburo, por ejemplo, este compuesto de acá, participe en una reacción química y yo agregue cloro, por ejemplo, ¿no? A esta molécula, ese cloro, jóvenes, tiene un montón de posibilidades de dónde unirse, ¿no? Se puede unir pues a los CH3, se puede unir a los CH2, al CH o al C, ¿no? Y la teoría, jóvenes, dice pues que si tenemos diferentes tipos de carbono, primario, secundario, terciario, en la cadena carbonada, uno de estos carbonos va a tener la prioridad para recibir pues a la sustancia con la cual va a reaccionar. O sea, no todos reaccionan de la misma manera, por eso es importante diferenciarlos. Ahora, aquí existe una excepción, jóvenes, que es este carbono CH4. Este CH4 no está pues en la lista. Aquí CH3, CH2, CH y C, ¿no? CH4 es el carbono del hidrocarburo llamado metano. Este es un carbono particular. No es primario, ni secundario, ni terciario. Es simplemente el carbono del metano, le llaman. Además, acá no se ve la autosaturación. Aquí sí se ve autosaturación porque hay cadena. Aquí no hay cadena carbonada, ¿no? Es un solo carbono. Ahora, se cumple, jóvenes, que una vez que yo identifico a los tipos de carbono, se va a cumplir este orden de reactividad. Los carbonos terciarios van a ser más reactivos que los secundarios y van a ser más reactivos que los primarios a la vez. Quiere decir, jóvenes, que si aquí esta sustancia participa en una reacción química, los lugares que van a ser afectados en esta reacción van a ser aquí y aquí. Porque los carbonos terciarios son los más reactivos. El cuaternario no, porque ya no tiene pues hidrógenos para adicionar algo, ¿no? Sustituir algo. Si no hubiese terciarios, el secundario es el que va a reaccionar. Si no hubiese pues secundarios, el primario es el que va a reaccionar. Es por eso que se identifica, jóvenes. ¿Ah? No es por las puras, ¿no? O sea, se identifica los carbonos primarios y secundarios porque les va a servir más adelante cuando tengan que predecir qué producto se va a formar en una reacción química, ¿no? Dependiendo, jóvenes, los tipos de carbonos primarios, secundarios y terciarios que haya, ¿no? En la cadena. Bien. Vamos a finalizar ya en esta parte, jóvenes, viendo las fórmulas para los compuestos orgánicos. Bien, para evitar, jóvenes, las dificultades que representa el fenómeno de isomería, hemos dicho que la isomería pues indica que una misma fórmula puede representar a varios compuestos.
yo voy a utilizar diferentes fórmulas para representar al compuesto orgánico y de esa manera puedo saber con certeza de quién se trata. Hay diferentes fórmulas para representar a los compuestos. Algunos sirven para indicar su composición centesimal, o sea, para saber cuántos carbonos y hidrógenos en total hay, u otros elementos. Otros para identificar los tipos de enlace o contar enlaces pi y sigma. Y otros jóvenes que van a ser para identificar pues, los carbonos primarios, secundarios, terciarios, cuaternarios. Y analizar pues, su reactividad. Se conocen, jóvenes, 6 fórmulas para representar a los compuestos orgánicos, pero nosotros vamos a utilizar solamente 3 de ellas, ¿no? 3 de ellas. A lo más 4, ¿no? Y aquí se resumen, ¿no? Fórmula molecular, es esto acá, por ejemplo, ¿no? Lo llamo molecular porque aquí se ve la totalidad de átomos de cada elemento, ¿no? 4 carbonos, 8 hidrógenos, 2 oxígenos. Fórmula molecular. Esta fórmula solamente me sirve para hallar la masa molecular del compuesto o para hallar su atomicidad o porcentaje en masa. No me sirve para más porque me dice que tiene 4 carbonos, pero yo no sé cómo están dispuestos, jóvenes, en el espacio, los 4 carbonos. Los 4 están en fila, o hay 3 en fila y una ramita, ¿no? O depende de la cadena es cerrada, no me dice nada, ¿no? Solamente me dice la cantidad de átomos en total que hay. Esa es la fórmula molecular. La fórmula empírica es la simplificación de esto, ¿no? Se ha sacado mitad y representa la fórmula mínima con la cual se va a denotar al compuesto. Estas 2 fórmulas no me sirven de mucho en cuestión de nomenclatura. O sea, si quiero darle el nombre, no me sirven porque pueden representar a varios compuestos al mismo tiempo. A partir, jóvenes, de aquí sí se va a utilizar. La fórmula condensada ya es la fórmula donde se va a hacer el desarrollo, ¿no? Aquí hay 4 carbonos y aquí se ven los 4. Acá está, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos separados ya. El primero está unido a 3 hidrógenos, un carbono primario, CH2, secundario, secundario. Y esto ya es la parte del grupo funcional, se llama. Esto sí, primario, secundario, secundario. Este carbono no se puede categorizar porque vamos a ver que no tiene enlace simple. Fórmula condensada. Pero aquí lo llaman condensada, jóvenes, porque no se ve los enlaces que unen a los carbonos. Solamente se ven los carbonos y su cantidad de hidrógenos asociados a ellos, ¿no? Asociados a ellos. Esta fórmula condensada sirve para la escritura más rápida, pero no me da mucho detalle, ¿no? Las fórmulas que sí vamos a utilizar son estas de acá. Fórmula desarrollada. La fórmula anterior condensada, miren, aquí se ha desarrollado. El CH3 escrito con los 3 enlaces. El CH2 y el COOH ha sido desarrollado. Esta es la fórmula desarrollada. Aquí se ve la totalidad de los enlaces que tiene el compuesto, ¿no? ¿Y para qué sirve? Para contar pues cuántos enlaces pi y sigma hay, para contar cuántos enlaces son polares y apolares y otras cosas más, ¿no? Pero no me sirve para el nombre. Para el nombre vamos a utilizar esta forma estructural, que consiste, jóvenes, en agrupar a cada carbono con sus hidrógenos, ¿no? CH3, esto sea CH2 y aquí se une, ¿no? CO o H, se ha unido. Se ha unido. Y aquí sí se han puesto los enlaces, ¿ah? Porque en la forma condensada esto estaba eliminado, ¿no? Era CH3, CH2, COOH. Aquí sí se ha desarrollado. Los enlaces más importantes, jóvenes, que vamos a ver en las cadenas son los enlaces carbono-carbono. Carbono-carbono. Es por eso que en la fórmula estructural o semidesarrollada, ¿no?, se ven esos enlaces y es la fórmula más importante. Esta es la que vamos a utilizar con mayor frecuencia. Con mayor frecuencia. O sea, no solamente se ve a los carbonos con sus hidrógenos, sino también se ven los enlaces entre carbonos. Porque si son enlaces simples, ya sabemos que es saturado, ¿no? Si hay enlace doble entre carbono y enlace triple entre carbono, es insaturado. Y por último, la fórmula esquelética, que consiste, jóvenes, en eliminar todos los símbolos carbono-hidrógeno y colocar solamente la línea de los enlaces, ¿no? Aquí hay 3 enlaces, 1, 2, 3, y aquí se ha puesto, miren, 1, 2, 3. Acá está el enlace doble, se ha puesto pues el doble, y acá hay un enlace simple. Note que los símbolos de los carbonos se han eliminado, ¿no? Este carbono se eliminó, se supone que está acá, este carbono acá se ha eliminado, sus hidrógenos también. Esto le llaman forma esquelética porque es el esqueleto de la cadena carbonada. Solamente se colocan los símbolos de los elementos que son diferentes
al carbono y el hidrógeno en las cadenas carbonadas. Este es diferente, pues, ¿no? Por eso, aquí sí se coloca, pero el carbono y el hidrógeno de la cadena se ha obviado. Ustedes pueden llegar, jóvenes, de esta fórmula aquí, aquí y a la fórmula condensada, ¿no? Esta fórmula es para la escritura veloz. Si tienen una cadena carbonada de 15 carbonos, en vez de estar escribiendo CH3, CH2, 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 mejor pues dibujan en zigzag, ¿no? 14 enlaces para unir 15 átomos. Aquí los enlaces se ponen en zigzag, jóvenes, para diferenciarlos. Acá hay un enlace, acá hay otro enlace, acá hay otro enlace, porque si poniésemos los tres en línea, eso representaría un solo enlace, pues, ¿no? Para diferenciarlo se pone pues en zigzag, ¿no? En zigzag. Bien, entonces, ¿cómo lo reconstruyo? ¿No? Aquí pongo un carbono y digo, allá, si pongo un carbono acá y un enlace, le faltan 3 porque el carbono es tetravalente, entonces los 3 que faltan son sus 3 hidrógenos, ¿no? Aquí coloco un carbono C, no termina un enlace, 2 enlaces, le falta 2, para completar la tetravalencia debe tener 2 hidrógenos. Siempre los hidrógenos jóvenes completan la tetravalencia, por si acaso. Va a haber problemas donde nos van a dar esta fórmula y vamos a tener que pasarlo a esta fórmula. Vamos a colocar en cada inicio y doblez un carbono y vamos a completar lo que falta, las líneas que faltan, porque siempre hay 4 líneas, con los hidrógenos. Estas dos últimas fórmulas, entonces, son las que más se van a utilizar. La fórmula desarrollada también se utiliza, pero ya se vería todos los enlaces y a veces, pues, está de más, ¿no? Ver todos los enlaces. Lo que me interesa son los enlaces carbono-carbono. Las 3 últimas fórmulas son las que más se utilizan. Esta fórmula estructural se llama también semi-desarrollada y esta forma esquelética se llama también fórmula topológica. Pues hace uso de figuras geométricas, ¿no? Líneas. Y vamos a ver que cuando la cadena es cerrada, se dibuja polígonos, ¿no? O sea, una cadena cerrada, por ejemplo, de 3 carbonos, en vez de dibujar por los 3 carbonos, pongo un triángulo, un cuadrado para una cadena de 4 carbonos, un hexágono para la cadena, pues, de 6 carbonos. Cada línea simple es un enlace simple, si hay una línea doble es un enlace doble, si hay una línea triple es un enlace triple. Y las valencias libres están ocupadas por los hidrógenos, no olvidarse. Recuerden que cada hidrógeno es un enlace simple. Por lo tanto, cada hidrógeno es un enlace sigma. Recuerden, ¿eh? Acá hay, miren cuántos hidrógenos. 3, 6, 7, 8 hidrógenos, ¿no? Habría 8 enlaces sigma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aparte de los enlaces, pues, entre carbono y enlace doble, ¿no? Pero cada hidrógeno ya es un enlace sigma o enlace simple. Bien. Con esto finalizamos, jóvenes, y vamos a desarrollar, pues, los ejercicios de la práctica, que es netamente teórico, porque aquí no vamos a hacer, pues, ningún cálculo. Y en la química orgánica va a ser así, jóvenes, ¿sabes? Capítulo teórico, ¿no? Salvo que queramos calcular masa molecular, donde hay que sumar, pues, masas atómicas, ahí se hace una suma, ¿no? O contar enlaces pi y sigma, que también se puede, pues, hacer mediante una suma. Pero la mayor parte de los ejercicios son de aspectos teóricos. Veamos, la práctica. La primera afirmación, el primer problema, nos piden cuál de estas 4 afirmaciones corresponde a una característica de los compuestos orgánicos, una de sus propiedades. Significa, jóvenes, que 3 no son propiedades, ¿no? Solamente una. ¿Cuáles? Hemos dado 6 propiedades, de los compuestos orgánicos. Bien, aquí tenemos una respuesta. Grisel me dice, pues, que la D dice, están formados por moléculas donde los átomos están unidos por enlaces covalentes. Sí, eso es correcto, ¿no? Esa es, jóvenes, la segunda propiedad, ¿no? Son esencialmente covalentes. El resto es falso. Dice, el carbono, hidrógeno y oxígeno forman parte de todas las estructuras orgánicas. No. O sea, hemos dicho que los compuestos orgánicos están formados por 4 elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, pero no todos se presentan, pues, al mismo tiempo, ¿no? Aquí está diciendo que todos tienen los 3 elementos, ¿no es así? Los hidrocarburos solamente tienen carbono e hidrógeno, ¿no? No tienen oxígeno, tampoco tienen nitrógeno. Entonces, esta palabra todas es un absoluto, ¿no? Significa, pues, que es incorrecto. ¿Sus átomos se unen por enlace iónico? No, es enlace covalente, ¿no? Al arder, producen gas amoníaco como producto. No, pues como estos son compuestos orgánicos, jóvenes,
Combustibles, hemos visto las reacciones de combustión. Las reacciones de combustión siempre generan CO2, dióxido de carbono, no pues amoníaco, ¿no? Cuando se quema un compuesto orgánico, como tiene carbono, produce CO2. La respuesta acá es la D. Muy bien. Vamos a sustentar esto acá. La primera es incorrecto, porque los compuestos orgánicos están formados de estos 4 elementos. Sin embargo, no todos se presentan al mismo tiempo, ¿no? La B también es incorrecta. Los compuestos orgánicos son esencialmente covalentes, significa que los átomos están unidos por compartición de electrones, no por enlace iónico, ¿no? La C también es incorrecto. Son combustibles los compuestos orgánicos, ¿ah? Al quemarse, como en toda combustión, libera gas dióxido de carbono, no gas amoníaco. El amoníaco, jóvenes, es NH3. Además, la combustión es una oxidación, ¿no? El producto va a tener oxígeno. Y la D es correcto porque los compuestos orgánicos son moleculares, la mayoría polar, son covalentes y la mayoría son insolubles en agua, ¿no? Al decir molecular, jóvenes, ya es decir covalente, ¿eh? Porque los únicos que forman moléculas son los sustancias covalentes en moléculas. La clave sería pues la D. Bien, para el problema 2, indica el compuesto que no es orgánico, ¿no? Este compuesto de acá, jóvenes, carbono e hidrógeno, es un hidrocarburo, hemos dicho, orgánico. El compuesto que tiene OH es un alcohol, ¿no? Lo hemos visto en la tablita. Esta es la urea, ¿no? Compuesto orgánico. Y esto no, pues este es inorgánico. Esto es inorgánico, ¿ah? Inorgánico. Pues esto es una sal, carbonato de calcio. Y las sales son compuestos iónicos, no son covalentes. Los compuestos orgánicos son covalentes, ¿no? Entonces la respuesta ahí sería la D. Todos los compuestos orgánicos poseen al elemento carbono en su estructura, pero eso no significa necesariamente que todo lo que tiene carbono sea orgánico, ¿no? Existen excepciones, o sea, compuestos que tienen carbonos, pero son inorgánicos, ¿no? Como en estos casos. Hemos puesto las excepciones, ¿ah? Y justamente en la excepción está este compuesto de acá. ¿Son inorgánicos quiénes? El monóxido de carbono, CO. Dióxido de carbono, CO2. Ácido carbónico, H2CO3. Carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, carbonato de calcio. O sea, esto de acá es inorgánico. Estos son inorgánicos, ¿ah? Por lo tanto, pues decimos acá que la naturaleza de estos compuestos es pues, iónico o covalente polar, ¿no? Principalmente. La respuesta, pues, es la D, porque me están pidiendo qué compuesto no es orgánico, sería pues esto acá. Existen compuestos inorgánicos que contienen al carbono como estos compuestos, ¿no? Estos jóvenes lo pueden verificar en las fórmulas que hemos dado, ¿eh? En la primera propiedad hemos puesto algunas tablas, ¿no? De fórmulas de compuestos. Ahí están los hidrocarburos, están los alcoholes, y estos son los compuestos llamados amidas. La urea se llama carbodiamida, compuesto nitrogenado. Carbodiamida. La clave sería pues la D. Problema 3. Propiedades de los compuestos orgánicos. Dice, los compuestos orgánicos son insolubles en agua. ¿Sí? ¿Es correcto? No, es correcto. La mayoría. Hay algunos que sí son solubles, ¿ah? Pero la mayoría no lo es, por lo tanto, pues es correcto. Ahora, esto sería falso si hubiese dicho, ¿no? Todos los compuestos orgánicos son insolubles en agua, sí sería falso, ¿no? Porque no todos son insolubles, ¿no? La mayoría lo es. Pero al decir que los compuestos orgánicos son insolubles en agua es correcto, ¿no? Me dice que los compuestos orgánicos solo se producen en el organismo. No, ya hemos dicho, jóvenes, que en la actualidad se pueden obtener en laboratorio, ¿no? Por síntesis química. La urea fue el primer compuesto orgánico sintetizado en laboratorio, sí. Entonces la respuesta es la A. Muy bien, como indicó pues la estudiante Grisel. Vamos a sustentar acá. La primera es verdadero. La mayoría de los compuestos orgánicos están formados por moléculas apolares, sin polos, por lo que son insolubles pues, en el agua. Son los casos, por ejemplo, de los aceites y grasas, no se disuelven en agua, los hidrocarburos del petróleo, la celulosa del papel, del cartón, de la madera, los plásticos, no se disuelven. La mayoría, algunos sí lo hacen. La segunda es falso. Los compuestos orgánicos en la actualidad se pueden obtener de forma natural a partir de las plantas y animales, pero también se pueden obtener de forma artificial por síntesis química en los laboratorios. Y justamente el primer compuesto orgánico sintetizado en laboratorio fue la urea, ¿no? La urea. O también llamado carbodiamida, ¿no? Diamida, es un compuesto de la familia de los nitrogenados. Amida.
Entonces la clave sería pues la A. Bien, para el ejercicio 4, aquí sí vienen fórmulas ya. Ya hay que ver las propiedades del carbono, ¿no? Dice, señala la alternativa que muestre la propiedad de autosaturación de carbono. Son 4 propiedades del carbono, ¿no? La tetravalencia, ¿no? Indica pues que el carbono debe formar 4 enlaces. La covalencia, que debe tener pues enlace covalente. La tetravalencia, la autosaturación, es la que explica que el carbono debe formar cadenas carbonadas, ¿no? Significa que aquí yo debo observar una cadena carbonada. Y para que haya una cadena carbonada, como mínimo debe haber 2 carbonos enlazados, pues, ¿no? Y aquí la respuesta es la alternativa A. Muy bien, como indica pues la estudiante o el estudiante Grisel, ¿no? La A, porque aquí está la cadena, pues, ¿no? Carbono, carbono, carbono. Acá, jóvenes, CH4 no hay cadena, pues es un solo carbono, ¿no? Acá, miren, hay 2 carbonos, pero no están unidos, ¿ah? Esto no es una cadena carbonada, ¿no? No están unidos. Acá está carbono, oxígeno, carbono. No es una cadena carbonada. Y acá hay un solo carbono. La única que manifiesta la unión carbono, carbono, carbono en una cadena es la A. Entonces la clave es la alternativa A. La propiedad química del carbono y los compuestos orgánicos son 4, hemos mencionado, aquí está resumido. La tetravalencia, que indica pues que el carbono forma enlaces con sus 4 electrones de valencia. La covalencia, que indica que el carbono solo forma enlaces covalentes en los compuestos orgánicos por compartición de electrones. La autosaturación indica pues que el carbono se enlaza con otros átomos de carbono formando cadenas carbonadas. Aquí está enlazado con otro átomo de carbono y otro átomo de carbono. En cambio aquí no. Aquí está enlazado con los hidrógenos nada más. Aquí está enlazado con el oxígeno. No es carbono-carbono, ¿no? Lo mismo que acá. Y la hibridación indica, jóvenes, que el carbono puede combinar sus orbitales de enlace para generar, pues, orbitales híbridos que a la vez forman enlaces simples, dobles y triples, ¿no? Entonces, la autosaturación explica la isomería, hemos dicho, de los compuestos orgánicos, lo que a la vez explica cómo una misma fórmula puede representar a muchos compuestos. Pero en este caso, en el problema se observa que el único compuesto que posee cadena carbonada, debido pues a la autosaturación, se indica en la alternativa A. La clave sería pues la A. Bien, indique el número de isómeros de cadena que puede presentar el hidrocarburo saturado con 5 átomos de carbono. ¿Cuántas cadenas yo puedo construir, jóvenes, con 5 átomos de carbono? Cadenas abiertas, ¿ah? Porque no hablan de cadenas cerradas, ¿no? Ahora, aquí la clave es que es saturado. Saturado significa que los carbonos solamente van a tener enlaces simples. Aquí no va a haber ni enlace doble ni enlace triple, ¿no? Y vamos a encontrar, jóvenes, que para 5 carbonos hay 3 posibles estructuras, solamente 3, ¿no? Que serían estas de acá. Colocar los 5 carbonos en fila, ¿no? Colocar pues 4 carbonos y uno, el quinto, en forma de rama, o colocar 3 carbonos y 2 ramas. Solamente hay 3 posibilidades, ¿no? Ahora, si esta rama le pongo acá, sería lo mismo, jóvenes, que esto de acá, solamente es como si ustedes lo doblaran en el espacio, ¿no? Lo giran en el espacio y tendría pues una forma que es la misma, ¿no? Esta es una forma Y y esta forma Y, si ustedes lo doblan para el otro lado, sigue siendo pues Y, no solamente 3 posibilidades. Aquí hemos puesto los enlaces simples, falta completar la tetravalencia. Aquí, por ejemplo, le faltan 3 enlaces, ¿no? Acá le faltan 2 enlaces, 2 enlaces, 2 enlaces, pero este es el esqueleto de la cadena. Solamente 3 posibilidades, con enlaces simples, ¿ah? Ahora, si completamos los enlaces con los hidrógenos, los enlaces que faltan los veríamos así, ¿no? En forma de hidrocarburos, sus notaciones serían así. El primero sería así: CH3, CH2, 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 CH3, completando los hidrógenos que le faltan por la tetravalencia, ¿no? Para él sería así, ¿no? CH3, acá, ¿no? CH3, 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 así sería. Y para él sería así, ¿no? Aquí sería CH3, arriba sería CH3, aquí sería CH3, aquí CH2, y aquí ¿por qué CH, jóvenes? Porque ya tiene, miren, 3 enlaces, y le faltaría uno, ¿no? Un hidrógeno, ¿no? Esta forma, jóvenes, de acá se llama la fórmula semidesarrollada, ¿sabes?
¿Y nos sirve para qué? Para reconocer alcanos, carbonos primario, secundario, terciario y cuaternario. ¿Cuántos primarios hay acá? Acá hay 2. Acá hay 3 primarios, acá hay 4 primarios, ¿no? Que son CH3. Este es cuaternario, este es secundario, este es terciario, secundario, 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 ¿no? Entonces decimos que aquí para 5 carbonos con enlace simple solamente hay 3 posibilidades. 3 isómeros, ¿no? 3 isómeros. Más adelante, en la próxima clase vamos a ver que estos son, bueno, tiene 5 carbonos, se nombra jóvenes con el prefijo pent, y se da la terminación ano de alcano. Esto se llama pentano. Hay 3 pentanos, ¿ah? 3 pentanos, 3 isómeros para el pentano. Este es el normal pentano, este es el isopentano y este es el neopentano. Esos nombres los vamos a indicar en la próxima clase. Aquí estamos viendo solamente las propiedades generales en primer lugar. 3 posibilidades nada más jóvenes, ¿ah? No hay más. Ahora, si hubiese pues 6 carbonos, sería más posibilidades. 7 carbonos, más posibilidades. 8 carbonos, más posibilidades. Ahora, aquí no me hablan jóvenes de cadena cerrada, porque yo también podría cerrar la cadena, ¿no? Cierro estos 5, me sale un pentágono. O pongo 4 y una ramita, pongo 3 y 2 ramitas, y así habría más posibilidades con cadenas cerradas. Y más posibilidades también con enlace doble o triple, ¿no? Pero aquí solamente me hablan de saturados, ¿no? Enlace simple. Bien, problema 6. Alcanos. Hemos diferenciado 3 tipos de hidrocarburos jóvenes, los alcanos, alquenos y alquinos, ¿no? Aquí vamos a hablar algo de los alcanos, ¿no? La primera afirmación es verdadera porque los hidrocarburos alcanos, alquenos y alquinos son hidrocarburos alifáticos, hemos dicho, está en la clasificación que hemos dado, ¿eh? Son hidrocarburos alifáticos acíclicos, o sea, de cadena abierta, no forman ciclos, ¿no? En el caso de los alcanos, hay enlaces simple carbono-carbono, solamente enlaces simples, ¿no? Entonces la primera afirmación es verdadera. Los alcanos son hidrocarburos saturados, pues en su estructura solo se tienen enlaces simples entre átomos de carbono. Los carbonos ahí son del tipo sp3, solo enlaces simples, ¿no? Son enlaces simples. La segunda también es correcto, dice que la cadena carbonada puede ser lineal, ¿no? O sea, los átomos pueden estar todos en la misma fila, pero el ángulo de enlace es 109,5 grados sexagesimales. ¿Por qué, jóvenes? Porque ya sabemos que cuando la ionización es sp3, la forma geométrica es tetraédrica, ¿no? Y el ángulo de enlace en un tetraedro es 109,5 grados. Esto lo hemos visto en la teoría de los enlaces químicos, en el capítulo de geometría molecular. Cuando es lineal, 180 grados. Cuando es triangular, 120 grados. Y cuando es tetraédrico, 109,5 grados. Como aquí los carbonos son sp3, tetravalente, tiene 4 enlaces simples, es un tetraedro en el espacio. Por eso el ángulo de enlace es 109,5 grados. Y la molécula en realidad no es lineal, ¿no? Sino tiene la forma de zigzag, por eso se dibuja en forma de zigzag, porque son tetraedros, no todos están en el mismo plano. Bien, la tercera también es correcto. Dentro de los compuestos hidrocarburos son los que presentan mayor cantidad de átomos de hidrógeno, ¿no? Como hay enlaces simples, va a haber más hidrógeno. Incluso eso lo podemos ver pues con su fórmula, ¿no? Su fórmula es carbono N, hidrógeno 2N más 2. Tiene más hidrógenos que los alquenos y alquinos, porque solamente hay enlaces simples. En los alquenos es carbono N, hidrógeno 2N. Y en los alquinos es carbono N, hidrógeno 2N menos 2. Los alcanos tienen más hidrógenos porque son saturados. Aquí la clave sería pues 1, 2 y 3. Los 3 son correctos. Bien, problema 7. Bien, jóvenes, aquí dice, determine el número de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios en la siguiente estructura. Estos, jóvenes, como pueden ver, es fórmula condensada. Cada carbono está unido a sus hidrógenos, pero no se ve los enlaces carbono-carbono. Nosotros vamos a tener que separarlos, jóvenes. O sea, pasar esta forma condensada a la forma semidesarrollada o estructural para poder ver los CH3, los CH2 y todo lo demás, ¿no? Para eso nos guiamos de la tetravalencia. Cada carbono, jóvenes, debe formar
4 enlaces. Recuerden que cada hidrógeno es un enlace, ¿eh? Por ejemplo, este CH3, acá hay 3 enlaces, le falta uno, supone que el siguiente conecta al siguiente carbono, ¿no? Está unido un hidrógeno, ya tendría 2 enlaces, ¿no? El tercero está conectado a este CH3, ¿no? Este debe ser CH3, a este 3 debe estar dentro. Y así, jóvenes, vamos a completar los enlaces y vamos a observar una estructura de este tipo, ¿eh? Así lo vamos a ver, fíjense acá. El primero, acá está el CH3, acá está su valencia que falta. El segundo CH, jóvenes, tiene 3 enlaces, por eso es CH, 3 enlaces, CH, y ahí está unido el CH3. Ese paréntesis es esto acá. Luego viene un CH2, recuerden que el CH2 tiene 2 enlaces, ¿no? Luego viene un CH, acá está, y está unido a un C2H5, ¿no? Que desarrollándolo sería así, ¿no? C2H5. Acá está, C2H5, ¿no? Esto de acá, este paréntesis lo hemos desarrollado, ¿no? C2H5. Recuerden que este CH tiene 3 enlaces, acá está. El siguiente es un carbono solitario, significa que aquí tiene 4 enlaces. Hay 2 CH3, ¿ah? Está el paréntesis, uno lo ponemos para arriba, el otro para abajo. Luego viene un CH2 y luego viene el CH3. Recuerden que CH2 tiene 2 enlaces acá y CH3 tiene un solo enlace. Cuando vean, jóvenes, una fórmula condensada y vean paréntesis, esos paréntesis vienen a ser las ramitas. Aquí hay una ramita CH3, ¿no? Aquí hay una ramita C2H5, acá está. C2H5, solo que lo he desarrollado para verlo completo. Aquí hay 2 ramitas CH3, acá está, ¿no? Y el resto, jóvenes, que no está en paréntesis, son los carbonos, pues, de la cadena lineal. Ahora sí, ya está el desarrollo. Ahora vamos a identificar los carbonos primarios, secundarios, terciario y cuaternario. Recuerden que los primarios son los CH3, ¿no? Entonces, voy a escoger de esta manera, ¿no? Este es un primario, 2 primarios, 3 primarios, 4 primarios, 5 primarios, 6 primarios. ¿Por qué son primarios? Ya hemos dicho, jóvenes, porque tienen un solo enlace conectado a la cadena, ¿no? Tenemos 6 primarios. Los secundarios son los CH2. Sería pues el secundario, CH2, porque tiene 2 enlaces en la cadena. Secundario, secundario. 3 secundarios. Los terciarios son los CH. Aquí sería terciario, terciario. 2 terciarios. Y cuaternario sería pues el que no tiene hidrógeno, ¿no? Entonces, contabilizamos 6 primarios, 3 secundarios, 2 terciarios y un cuaternario, ¿no? 6, 3, 2, 1, ¿no? 6, 3, 2, 1, la clave sería pues la C, ¿no? Se cuentan entonces 6 carbonos primarios, 3 carbonos secundarios, 2 carbonos terciarios CH y un carbono cuaternario. La clave sería entonces 6, 3, 2, 1, clave C. Pero para contar estos, jóvenes, hay que llevarlo a la fórmula semidesarrollado estructural, a esta forma condensada, lo hemos pasado a la fórmula semidesarrollada. Incluso como en el problema 8, esta es la fórmula esquelética. Miren, fórmula esquelética, ¿no? Es el dibujo, jóvenes, de la cadena carbonada utilizando líneas en zigzag. ¿Cuántos enlaces hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuántos carbonos hay? Vamos a colocar aquí. Acá hay un carbono. Acá hay otro. Serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Lo que me están diciendo, esta fórmula esquelética o topológica, pasarlo pues a la forma que está acá. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo completar, jóvenes, los carbonos en ese dibujo y los hidrógenos que lleva cada uno de acuerdo con la tetravalencia del carbono. Esto sería así. Por ejemplo, acá hay un carbono con un solo enlace, ¿no? Un carbono con un solo enlace. Por lo tanto, le queda 3 lugares libres, ¿no? Tetravalente. Quiere decir que el carbono que está acá debe ser pues del tipo CH3, ¿no? Aquí igualito, ¿no? En el otro extremo. Acá hay un carbono con enlace simple. Le faltan 3. Este carbono del extremo también debe ser CH3. En cambio, los carbonos, jóvenes, que están en los medios, en el lugar medio, noten que tiene 2 enlaces, ¿no? Un carbono acá tiene 1, 2 enlaces. Este carbono también tiene 1, 2 enlaces. Carbono 1, 2 enlaces y todos los demás. Si tienen 2 enlaces en la cadena, le quedan 2 lugares libres que se van a completar con hidrógenos. O sea, son carbonos secundarios, ¿no? Significa que el carbono que está acá debe ser CH2, lo mismo que el CH2, 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 CH2,
CH2, ¿no? Porque tendría este carbono un enlace, dos enlaces con el hidrógeno 3, 4. El de acá, un enlace con los hidrógenos 2, 3, 4, ¿no? Es así. Esta sería la fórmula entonces de la esquelética a la estructural o semidesarrollada. Entonces ya sobre esta base vamos a indicar la alternativa, ¿no? Noten que aquí están los extremos CH3 y en el medio se repiten CH2. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, en la forma condensada, en vez de escribir los 7 CH2, coloco un CH2 y lo multiplico por 7. O sea, la fórmula condensada sería así, ¿no? CH3, CH3 y 7 veces el CH2, ¿no? Esto sería de acá y correspondería, como pueden ver, a la clave B, ¿no? A la clave B. No, la clave D sería, ¿no? D, porque en la B acá no hay hidrógeno, es de CH, ¿no? Debe ser CH2. La D debe ser, ¿no? La clave D. Ahí voy a cambiarlo, ¿ah? La alternativa acá es la D. La D. Bien, vamos a culminar ya con los últimos dos ejercicios. Aquí, jóvenes, me dan, como pueden ver, esta estructura en fórmula semidesarrollada y me piden contar cuántos enlaces sigma hay. Entonces, aquí, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Ya hemos dicho que aquí puedo visualizar de frente los enlaces triple, simple, 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 pero lo que no veo son los enlaces con los hidrógenos. Acá hay un enlace que no está desarrollado, ¿no? Acá también hay dos enlaces que no está desarrollado, lo mismo acá, pero sabemos que cada hidrógeno es un enlace simple. Entonces, si yo cuento los hidrógenos, en total, estaré contando, jóvenes, cuántos enlaces simples hay, aparte de lo que se ven en la estructura. Cada enlace simple del hidrógeno es un enlace sigma, si ustedes recuerdan, ¿no? Entonces, en este cuadrito, miren, lo vamos a resumir. ¿Cuántos enlaces carbono-hidrógeno hay? O sea, ¿cuántos hidrógenos hay en la estructura? Cuento, ¿no? 1, 2, 3, aquí sería 5, 6, 7, 8, 9, 10, y estos tres serían, a ver, nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y estos 6, ¿no? Serían 15 en total. 15 hidrógenos. Significa que en esa parte habría 15 enlaces sigma, ¿no? Porque cada hidrógeno es una rayita. 15 enlaces sigma. Aparte de los hidrógenos, hay otros enlaces que sí puedo ver, ¿no? Por ejemplo, enlaces carbono-carbono, enlace simple. Aquí noto, miren, un enlace simple, un enlace simple, otro enlace simple, otro enlace simple, otro enlace simple, otro enlace simple, simple, simple. Carbono-carbono, ¿ah? Habría 8, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como son enlaces simples también, son 8 sigma. Hay un enlace carbono-bromo. Simple también, pues, es enlace sigma. Luego cuento, jóvenes, que hay un enlace doble entre carbonos. Y cuando hay enlace doble, uno es pi y uno es sigma, ¿no? Y hay un enlace triple, ¿no? Y cuando es enlace triple, uno es sigma y dos es pi. O sea, esa sería la composición, ¿no? Todos los enlaces carbono-hidrógeno son sigma, porque son enlaces simples. 15. Carbono-carbono, cuento los enlaces simples, carbono-carbono, son 8 enlaces sigma. Carbono-bromo, acá hay un enlace, ¿no? Un enlace sigma. Hay un enlace doble también, un pi y un sigma. Hay un enlace triple, un pi, 2 pi y un sigma, ¿no? Como me piden aquí, jóvenes, solamente los sigma, voy a contar y voy a encontrar 26, ¿no? 26, porque aquí serían estos 2, más 8 serían 10, más 15, 25, más 1, 26 enlaces sigma y 3 enlaces pi. Pero solamente me piden los enlaces sigma, ¿no? Sí. Ahora, esa es la forma directa. La forma indirecta, jóvenes, ustedes tendrían que separar, ¿no? O sea, esta fórmula convertir a la fórmula desarrollada. O sea, estos tres hidrógenos los separan. Un H, un H, un H, aquí también un H separado, ¿no? Con sus enlaces. Y ahí podrían así contar todito, pi y sigma, ¿no? Pero para evitarnos eso, para estar separando los hidrógenos, cada hidrógeno que yo veo, que son 15 hidrógenos, ya son los enlaces sigma. Los otros sí lo puedo contar a sigma, 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 sigma. Esto también es sigma. Aquí es pi, sigma, 2pi, sigma. Y sumo, me va a salir, jóvenes, 26 enlaces tipo sigma y 3 enlaces tipo pi. La clave sería pues la D. Y por último,
Ya estos jóvenes tienen que ver simplemente con las fórmulas que hemos dado. Asociaciones, ¿no? Fórmula desarrollada, la A es esto acá, pues donde se ve todos los enlaces, ¿no? A con 3, ¿no? Fórmula condensada, no se ve los enlaces carbono-carbono, ¿no? Esto es acá, B con 2. Fórmula global indica todos los átomos en conjunto, ¿no? Sería pues C con 4. Y fórmula semidesarrollada es esto de acá. Esta es la semidesarrollada. Es la que más se usa, hemos dicho, porque aquí podemos ver carbono primario, secundario, enlaces entre carbono y carbono. Entonces las asociaciones serían así, ¿no? 1 con D, o sea, esta fórmula de acá es semidesarrollada, ¿no? Acá, 1 con D. La segunda fórmula es condensada, ¿no? Busco acá, condensada. En la condensada no se ve, jóvenes, los enlaces carbono-carbono, ¿ah? La tercera es desarrollada porque ahí veo todos los enlaces, ¿no? Sería 3 con A. Y la cuarta fórmula es global, molecular o total, ¿no? Donde ya veo la totalidad de los átomos, 4 con C. Eso sería pues la respuesta, la B. ¿Y dónde está esto? En la teoría que hemos dado 6 fórmulas, jóvenes, ¿ah? 6 fórmulas, simplemente hay que relacionarlo con lo que estamos pues indicando. Bien, eso sería todo entonces respecto, jóvenes, a esta clase. Como pueden ver, es simplemente teoría. La próxima clase vamos a ver ya detalles, nombres, lo que nos va a interesar, nombres, ¿no? Cómo se van a llamar los compuestos de acuerdo con los nombres que nos den. Bien, finalizamos acá, jóvenes, pero antes que se vayan, voy a indicarles la tarea para esta semana. Van a desarrollar los ejercicios 2, 3 y 10 del libro. 2, 3 y 10, no de la práctica, no del libro, de la práctica dirigida número 34, ¿no? Práctica dirigida número 34, problemas 2, 3 y 10. Eso lo van a hacer como tarea. Bien, muchachos, entonces eso sería todo por esta clase. Ya con esto nos despedimos.